Todo comenzó en una tarde cualquiera mientras los estudiantes de secundaria caminaban por las calles de la ciudad, cuando la atención de Yusuke Yuki fue captada de repente por una chica con un prestigioso uniforme que pasaba a su lado. Sus amigos le dijeron en tono de broma que dejara de leer mientras caminaba y disfrutara de su juventud, pero él simplemente se disculpó de manera despreocupada mientras seguía perdido en sus pensamientos. Entre equilibrar trabajos a tiempo parcial para mantener su beca y aspirar al primer puesto de su clase, se dio cuenta de que nunca antes había considerado el romance o tener novia. Una repentina revelación lo golpeó tarde en su juventud. A pesar de su apretada agenda y sus deberes académicos, deseaba desesperadamente tener novia. Intentando concentrarse en estudiar historia mientras caminaba por la calle, su mente se negó a cooperar. Los nombres de los shogunes históricos se transformaron en cánticos repetitivos exigiendo una novia, descarrilando por completo su concentración. Frustrado, su compañero de clase le gritó que se callara, advirtiéndole que a este ritmo terminaría escribiendo su deseo de tener novia en el próximo examen. Al divisar un edificio abandonado cercano, notó una sombra en la azotea y sintió una repentina ola de pánico pensando que alguien podría estar en peligro. Corrió escaleras arriba para investigar, avistando a una chica que vestía un prestigioso uniforme escolar de pie cerca del borde. Actuando por puro instinto, se abalanzó hacia adelante y la tacleó lejos del borde, cayendo juntos sobre el suelo duro. La chica le gritó frenéticamente que la soltara mientras luchaba por liberarse, pero él la sostuvo con firmeza, gritándole a su vez para evitar que hiciera algo imprudente. Cuando sus miradas se cruzaron de cerca, él quedó completamente atónito por su cautivadora belleza. Sentado hacia atrás mientras ella se acurrucaba en silencio, le preguntó qué intentaba hacer, fascinado por su apariencia a pesar de la atmósfera tensa. Mientras consideraba si llamar a la policía o a sus padres, ella le suplicó entre lágrimas que no lo hiciera. Al notar la fuerte lluvia que caía sobre ellos, le ofreció ir primero a una tienda para no empaparse, lo que derivó en un tranquilo momento de alivio. Le había hecho la invitación medio en broma, sugiriéndole que fuera a su casa cercana para refugiarse del aguacero, pero se quedó completamente estupefacto cuando ella aceptó sin dudarlo. Vuelta en su apartamento, el joven se devanaba los sesos ante la surrealista situación, preguntándose cómo una chica a la que apenas conocía había terminado sentada en silencio en su habitación mientras él se preocupaba por qué hacer a continuación. Momentos después, ella salió del baño con el cabello húmedo y le agradeció en voz baja por haberla dejado usar la ducha. Intimidado por su belleza, él le ofreció asiento apresuradamente, lanzando un grito enérgico para romper sus propios nervios. Luchando por encontrar un tema de conversación en medio del pesado silencio, se presentó con nerviosismo como Yusuke Yuki, sentándose frente a ella mientras ella se acomodaba en silencio al borde de la cama. Mirando hacia abajo con dulzura, la joven murmuró su nombre en respuesta, identificándose como Kotori Hatsuchiro. Mientras la tensión persistía, tomó aire y mencionó con delicadeza la dura realidad de su encuentro, preguntándole si realmente estaba a punto de saltar desde la azotea bajo la lluvia. Al ver que ella se tensaba ante la pregunta, rápidamente dio un paso atrás, insistiendo en que no tenía que hablar de ello si eso la hacía sentir incómoda. Ella se quedó en silencio, con los ojos llenos de tristeza, mientras confesaba la desgarradora razón detrás de sus acciones, revelando que sentía que ya no tenía ninguna razón para seguir viviendo. Al darse cuenta de la gravedad de su dolor, él comenzó a entrar en pánico internamente, buscando desesperadamente una forma de darle esperanza para que no intentara algo drástico de nuevo. Impulsado por la pura desesperación de salvarla, él dejó escapar una súplica inesperada, rogándole que se convirtiera en su novia en ese mismo instante. Ella lo miró con absoluta perplejidad, completamente desconcertada por su repentina y extravagante propuesta. Aturdido, él se apresuró a explicar su razonamiento, argumentando que si a ella le faltaba un motivo para vivir, tener novio podría darle un nuevo sentido a su vida, aunque a ella la lógica le pareció confusa. Avergonzado, levantó las manos a modo de defensa, tartamudeando que no la había llevado a su apartamento con segundas intenciones, aunque se admitió a sí mismo que ella era totalmente su tipo. Incapaz de contener su agitación interna, escondió el rostro entre los brazos sobre la cama, pidiéndole disculpas por sus torpes desvaríos mientras dejaba escapar lo linda que le parecía. Bajando la voz, la tranquilizó con dulzura diciéndole que no debía sentirse obligada a quedarse, ofreciéndole la libertad de irse si se sentía incómoda, aunque una tenue sonrisa rozó los labios de ella ante su sincera amabilidad. Ella ofrece una sonrisa suave y radiante y acepta convertirse en su novia, dejándolo desconcertado y tartamudeando de la impresión. Explicando sus razones, ella menciona lo lindo que fue que la llamara tierna y le declarara su afecto abiertamente, admitiendo que sus palabras le trajeron una verdadera felicidad. Él se ofrece entusiasmado a ser alguien en quien ella pueda confiar plenamente, alegre de haberla ayudado, lo que la lleva a dudar un momento antes de prepararse para pedirle un favor. Usando con una mirada sombría, ella baja la voz mientras comienza a hacer su petición. Inclinando la cabeza profundamente, le pregunta si puede quedarse en su apartamento por un tiempo, tomándolo completamente por sorpresa. Su mente se acelera ante el rápido ritmo de los acontecimientos, intentando convencerse de que dejar que su nueva novia se quede con él está perfectamente bien. Al darse cuenta de que ella no tiene a dónde más ir, acepta de inmediato, lo que hace que ella se postre sobre sus manos y rodillas
mejillas en señal de gratitud mientras él, abrumado, le dice que no hay necesidad de tanta formalidad. Con una expresión radiante y afectuosa, se gira hacia él y lo llama su novio. Intentando responder, él tropieza torpemente con sus palabras y juntos se acomodan en su nuevo y tranquilo vínculo. Abrumado por la emoción, Yuki no podía dejar de pensar en el hecho de que finalmente tenía novia. De pie en el pasillo con una expresión de alegría, sentía ganas de saltar de felicidad. Sin embargo, a medida que el entusiasmo inicial se calmaba, la realidad lo golpeó. Nunca antes había estado en una relación y no tenía idea de qué hacían las parejas a continuación. Buscando orientación, se dirigió a Otani en el salón de clases y le exigió consejos específicos sobre lo que hacen las parejas en las citas. Otani, sorprendido por su repentina seriedad, se preguntó si había comido algo extraño. Otani sugirió la intimidad casualmente, pero Yuki rechazó rápidamente esa idea agitando la mano con nerviosismo. Al darse cuenta de la verdad, Otani observó su reacción avergonzada y le preguntó si realmente había logrado conseguir novia. Turbado por la pregunta directa, Yuki se cubrió la boca e intentó restarle importancia como si no fuera nada especial. A Otani simplemente le pareció molesta su sonrisa presuntuosa y sonrojada. Volviendo a los consejos prácticos, Otani sugirió gestos sencillos como tomarse de la mano o pedirle que preparara una comida casera. La idea impactó a Yuki como un rayo, dándole un objetivo claro que seguir. Más tarde ese día, caminando por el pasillo de su apartamento, reflexionó sobre cómo sacar el tema de tomarse de la mano o las comidas caseras con Hatsushiro sin hacer que las cosas fueran incómodas. Al alcanzar la puerta de su casa, la ansiedad lo invadió. Frustrado por pensar demasiado cada detalle, lanzó un fuerte grito, convenciéndose de que no tenía sentido preocuparse antes de girar la manija. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Hatsushiro ya esperando en la entrada para darle la bienvenida a casa, luciendo dulce y expectante. Al darse cuenta de que su arrebato la había asustado, Yuki se arrodilló de inmediato pidiéndole disculpas. Sentada frente a él, ella le explicó con dulzura que simplemente había esperado cerca de la puerta porque sintió que él ya casi llegaba. Al ver su esfuerzo amable y acogedor, Yuki sintió una ola de afecto y se preguntó por qué ella siempre era tan increíblemente considerada con él. Decidido a actuar según el consejo de su amigo, le extendió la mano con vacilación y le preguntó si intentaría tomársela. Sorprendida, Hatsushiro aceptó con entusiasmo, inclinándose hacia adelante mientras él le extendía la palma con timidez. Lentamente, sus dedos se rozaron. Pero cuando sus manos hicieron contacto, Hatsushiro se congeló de repente. Su rostro se puso pálido y tenso mientras una silenciosa incomodidad se apoderaba de ella. Al notar su malestar, Yuki retiró de inmediato la mano, agradeciéndole suavemente mientras reconocía su temor al contacto físico. Su considerada respuesta la conmovió profundamente, trayendo una sonrisa con lágrimas a su rostro. Hatsushiro miró hacia abajo, disculpándose efusivamente por su incapacidad para manejar el contacto a pesar de saber lo amable que era él. Tranquilizando su tierno corazón, Yuki insistió en que no había necesidad de forzar nada si ella no se sentía cómoda. Una cálida sonrisa propuso que avanzaran despacio y con firmeza a su propio ritmo. El alivio invadió a Hatsushiro, y ella juntó las manos asintiendo felizmente con lágrimas en los ojos. Ella dejó escapar una suave risa, y sus lágrimas dieron paso a una cálida y sincera sonrisa. Sintiéndose reconfortada, bromeó suavemente sobre practicar con una almohada hasta el día en que finalmente pudiera abrazarlo, mientras él la miraba, animado por su felicidad. Luego se ofreció a prepararle el desayuno a la mañana siguiente, reconociendo que, aunque tomarse de las manos todavía estaba fuera de su alcance, una comida casera era algo que con gusto podía hacer. Él reaccionó con dramática sorpresa y entusiasmo ante la perspectiva de probar su comida. Más tarde esa noche, después de que ella se retiró a la cama, él apretó los puños en una celebración silenciosa, incapaz de contener su entusiasmo por la mañana que se avecinaba. La mañana siguiente, la alarma sonó justo cuando el reloj marcó las 6, rompiendo el silencio de su habitación. Al instante se quitó las cobijas y se sentó erguido de un brinco, lleno de energía como un niño entusiasmado por una excursión. Al darse cuenta de lo temprano que se había despertado, se recriminó ligeramente por dejarla dormir en la cama del suelo mientras él usaba el sofá, mirando hacia donde ella dormía. Recordó lo insistente que ella había sido la noche anterior sobre darle a él la cama adecuada, firme en sus límites a pesar de sus protestas. Curioso por ver su rostro mientras dormía, se acercó a gatas y se inclinó, solo para congelarse cuando ella se movió y comenzó a despertar. Mientras la observaba de cerca, sus ojos se agrandaron al notar un moratón evidente que manchaba su frente. Ella se agitó en sueños, con lágrimas brotando de las esquinas de sus ojos cerrados mientras sollozaba suavemente, pidiendo perdón por una angustia desconocida en sus sueños. Abrumado por la preocupación, le habló con dulzura, tranquilizándola diciéndole que todo estaba bien y animándola a descansar. Después de vestirse con su uniforme escolar, anunció en voz baja que se iba,
dejándola dormir tranquilamente en el silencioso apartamento. En la escuela más tarde esa mañana, Otani lo saludó en su escritorio, señalando sus diligentes hábitos de estudio. Otani le explicó que mantener las mejores calificaciones era esencial para conservar su beca, antes de volver a dirigir la conversación hacia cómo habían ido las cosas con su situación de convivencia. Admitió a Otani que aún no había podido tomarla de la mano, sabiendo que el estado de su beca pendía de un hilo si no podía cumplir con las condiciones impuestas. Escuchó en silencio mientras su enérgico compañero de clase, Ryota Fuji, irrumpía en el aula gritando por Shuko, trayendo su habitual energía caótica al salón. Mientras Fuji se acercaba con entusiasmo a Shouko solo para ser rechazado duramente, Outani se preguntaba en voz baja cómo el chico nunca parecía cansarse de ser rechazado tantas veces. Fuji explicó con confianza que, aunque había muchas chicas allá afuera, Shuko era la única para él, un sentimiento que resonó profundamente en el joven estudiante. Mientras Fuji continuaba hablando sobre lo maravilloso que era tener novia, la mente del chico se distrajo pensando en Hatsushiro, dándose cuenta de que no podía imaginarse estar con nadie más. Fuji se burló de él por ser demasiado tenso y lo animó a disfrutar más de su juventud, dejándolo reflexionando sobre su situación actual. Cuando Fuji le sugirió en tono de broma salir en una cita doble en algún momento, se sonrojó, dándose cuenta con una repentina oleada de certeza de que ahora realmente tenía novia. Más tarde ese día, al regresar a casa de su trabajo de medio tiempo, Hatsushiro lo recibió cálidamente en la puerta, habiendo preparado una comida para él a pesar de su propia agenda ocupada. Sentándose a la mesa baja, probó un bocado del platillo que ella había preparado, maravillado de lo sofisticado y delicioso que sabía. Ella lo miró con ojos grandes y brillantes mientras él elogiaba su comida, completamente encantada por su cumplido sincero. Después de terminar su tazón, le pidió más, entregándoselo. Mientras ella se estiraba para tomarlo, sus grandes ojos se fijaron en los de él. Intentando servirle, ella de repente tropezó avergonzada, lo que lo llevó a levantarse rápidamente y ofrecerse a servirlo él mismo. Acercándose para ayudarla, él se estiró con cuidado y colocó su mano sobre la de ella mientras se arrodillaba en el suelo. Ella le apretó la mano con fuerza, reafirmándose a sí misma que sus sentimientos eran reales y que ya no tenía miedo. Mirándolo con una sonrisa radiante y llena de dicha, deseó en su corazón que este momento de alegría compartida durara solo un poco más. Mientras permanecían sentados juntos, la tranquilidad y comodidad entre ellos lo dejó profundamente reconfortado por el suave calor de su contacto. Apoyó la barbilla sobre la mano en su pupitre de la escuela, mirando con la vista perdida por la ventana hacia el patio mientras se sumergía en sus pensamientos. Abrumado por el afecto, escondió la cabeza entre sus brazos sobre el escritorio, incapaz de dejar de pensar en lo linda que era su novia. Sentada detrás de él, una compañera que leía un libro respondió con total indiferencia a su repentino arranque de amor. Durante el almuerzo en la escuela, Yusuke le muestra con orgullo su bento hecho en casa a Shousuke, presumiendo de que no hay nada mejor en este mundo, mientras su amigo acepta con calma que se ve delicioso. Buscando consejo, le muestra una revista a Shousuke, preguntándose si debería comprarle un regalo a Kotori para expresarle su gratitud, aunque le cuesta elegir algo que a una chica realmente le guste. Shousuke le señala que aunque un oso de peluche podría funcionar en un manga shoujo, en la realidad tal vez no sea adecuado, dejando a Yusuke pensando detenidamente en su siguiente paso. Imaginando la eufórica reacción de ella al recibir un lindo oso de peluche, él se estremece un poco por su propio comportamiento reciente, sintiéndose profundamente avergonzado por sus dramáticos pensamientos. Vuelta en casa, le pregunta con dulzura a Kotori si hay algo en específico que ella desee para sí misma. Expresando su deseo de agradecerle por cocinarle siempre, le sugiere que elija algo desde su teléfono inteligente, solo para detenerse al recordar que ella no tiene uno. Tori rechaza con duda la idea de un regalo, recordándole que él ya está cubriendo todos los gastos de comida diarios para ambos. Él insiste en que tiene suficientes ahorros guardados, pero ella se mantiene reservada, sintiéndose indigna de recibir un regalo de su parte. Estirando su mano, Yusuke toma la de ella entre las suyas, mientras Kotori sonríe con dulzura y le asegura que el solo hecho de oírlo alabar su comida le da toda la felicidad que necesita. Desde aquel momento, tomarse de las manos se ha convertido en una rutina cómoda entre ellos, profundizando su silencioso vínculo. Sentándose a cenar, Kotori sirve con entusiasmo un omurice bellamente presentado, sacándole una sonrisa de deleite a él. Saboreando la deliciosa comida, él reflexiona sobre lo amable y talentosa que es ella, sintiendo una ligera punzada de vergüenza por la constante falta de autoestima de la chica. Mirando al frente hacia su rostro radiante y alegre, su corazón se llena de una firme resolución de hacer lo que sea necesario para hacerla verdaderamente feliz. Más tarde, se detiene en una tienda de electrónica para consultar sobre la compra de un teléfono inteligente para ella, dándose cuenta de que tal vez necesite el permiso de sus padres para finalizar la compra. Caminando a casa a solas y sumido en sus pensamientos, Yusuke se preocupa por la situación de Kotori, inquieto por el hecho de que ni sus padres ni su escuela se hayan comunicado en la semana que lleva viviendo con él. Él se sentó frente a ella en la pequeña mesa baja,
explicándole que recientemente se había lanzado una versión remasterizada de un juego que le encantaba mientras desempacaba una consola. Tirando la mano, le entregó uno de los mandos, tomándola completamente por sorpresa. Aprovechando que ella ya se quedaba allí, le invitó amablemente a jugar, señalando que el juego estaba diseñado para 2 personas. Sosteniendo el mando con cierta torpeza, ella aceptó, totalmente inexperta en su manejo, mientras la pantalla de título parpadeaba ante ellos. Cuando la sesión llegó a su fin al sonar la alarma del horno, ella se disculpó en repetidas ocasiones por ser un estorbo, aunque él le aseguró que todos empiezan siendo principiantes. A pesar de sus torpes intentos iniciales, su rostro se iluminó al confesar lo mucho que se había divertido, admitiendo en voz baja lo mucho que sentía molestarle. Él desestimó sus preocupaciones, animándola a usar otra ranura de guardado para practicar por su cuenta cada vez que él no estuviera en casa. Mientras guiaba los dedos de ella sobre los botones para mostrarle los combos, se descubrió preguntándose cuándo había sido la última vez que él mismo disfrutaba tanto de un videojuego. El día siguiente en la escuela, Otani comía tranquilamente un aperitivo mientras escuchaba a Yusuke relatar cómo había jugado con su huésped. Frotándose el cuello con nerviosismo, Yusuke admitió su preocupación por si se estaba convirtiendo en una molestia para ella, aunque Otani le razonó que preocuparse por los demás era simplemente parte de su naturaleza. La conversación se volvió solemne cuando Otani señaló lo inusual que era que una chica de secundaria moderna nunca hubiera tenido una consola de videojuegos ni un teléfono inteligente. Mientras Otani expresaba sus sospechas sobre el complejo trasfondo de la joven, Yusuke guardó silencio sobre los detalles más oscuros que había presenciado, como su disposición a saltar del tejado y los moretones ocultos bajo su ropa. Pesando la situación con cuidado, Yusuke explicó que Kotori rara vez hablaba de sí misma, lo que llevó a Otani a ofrecerse a investigar sus conexiones escolares si Yusuke deseaba indagar. Rechazando la oferta, Yusuke admitió que prefería esperar hasta que ella se sintiera lo suficientemente cómoda para compartir sus sentimientos bajo sus propios términos. Ajustándose las gafas, Otani observó que, aunque algunas personas esperan involuntariamente una intervención, las jóvenes en particular a menudo necesitan que alguien dé el paso por ellas. Escuchó en silencio mientras su compañero de clase le explicaba que muchas personas desean desesperadamente pedir ayuda, pero no encuentran las palabras para expresar su dolor. El peso de sus palabras caló profundo, dejando un silencio reflexivo entre ellos en el salón vacío. Tras terminar su turno de trabajo a tiempo parcial, Yusuke caminó a casa por las tranquilas calles al atardecer, luchando con su propia curiosidad sobre el pasado de Kotori. Aunque ansiaba preguntar, decidió que era mejor no indagar, recordando cuánto más brillante era su sonrisa ahora en comparación con cuando se conocieron por primera vez. Al abrir la puerta principal, anunció su llegada, esperando el cálido y celestial saludo al que se había acostumbrado. Sin embargo, al entrar, su alegre bienvenida se desvaneció en la confusión cuando solo el silencio respondió a su llamada. Al doblar la esquina en el pasillo, se le cayó el corazón al suelo. Allí en el piso yacía Kotori, colapsada e inmóvil junto a oscuras manchas salpicadas por la pared y el suelo. Su visión se nubló de puro horror mientras tartamudeaba su nombre, mirando con los ojos abiertos de par en par la macabra escena ante él. Mándola desespero por su nombre, el joven sostendría su cuerpo inconsciente, conmovido al verla colapsada en el suelo. Sosteniéndola cerca mientras ella comenzaba a despertarse lentamente, se dio cuenta del puro agotamiento que la había vencido justo en medio de preparar la comida. Mirando el cuchillo caído junto al tomate a medio cortar, reflexionó sobre lo anormal que había sido su comportamiento reciente, asombrándose de que se hubiera quedado dormida a mitad de la tarea. Después de arroparla en la cama de manera segura, veló por su figura descansando, aliviado de que su colapso repentino no fuera más que un profundo cansancio. A medida que pasaban las horas mientras ella dormía profundamente, él se ocupó de las cosas de la habitación, sospechando que desvelarse jugando videojuegos finalmente le había pasado factura. Cuando llegó la mañana, ella despertó de su profundo sueño, recordando el momento en que el agotamiento la había vencido la tarde anterior. De inmediato ofreció una disculpa formal agachando la cabeza por haberse desmayado durante la preparación de la cena, mientras él la tranquilizaba desde el fregadero diciéndole que se alegraba de que su uniforme no se hubiera arruinado. Disculpándose una vez más, admitió sentirse culpable por divertirse con los juegos mientras él pasaba su tiempo estudiando y trabajando. Temblando mientras se agarraba la manga, prometió no volver a jugar videojuegos nunca más, pero él reaccionó gentilmente en contra de su respuesta tan extrema. Le aseguró que verla divertirse le traía una alegría genuina, animándola a no sentirse mal por encontrar felicidad en los videojuegos. Sorprendida de que él no estuviera enojado con ella, escuchó cómo le pedía suavemente que no se sobreexigiera hasta el punto de colapsar. Con una sonrisa cálida y gentil, reiteró que nadie se enojaría por algo así, dejándola conmovida al borde de las lágrimas. Abrumada por su amabilidad, rompió a llorar, sollozando ruidosamente mientras expresaba su inmensa gratitud y felicidad. Consolándola con una suave caricia en el cabello, decidió permanecer a su lado y apoyarla hasta que se sintiera lista para compartir sus problemas. Más tarde en la escuela durante el almuerzo, conversó animadamente con su amigo Otani, destacando lo mucho más expresiva y viva que se había vuelto ella últimamente. Él se sentó frente a Otani en el aula,
preguntándole si estaba prestando atención a las necesidades diarias de su novia, como el champú y el acondicionador, aunque Otani permaneció impasible mientras comía. Siguiendo con la discusión, Otani le expresó su asombro de que solo se hubiera enfocado en estudiar y trabajar sin considerar esos sutiles detalles, advirtiéndole que casi seguro ella se estaba guardando sus verdaderos deseos. Mientras continuaban intercambiando opiniones, Otani le agradeció de forma sarcástica por usarla como un ejemplo perfecto de alguien fuera de lo común. Luego procedió a explicarle las realidades prácticas de las necesidades diarias para una chica de secundaria que vive sola, ofreciéndole recomendaciones específicas sobre cuidado de la piel y artículos accesibles para su comodidad. Al darse cuenta de lo informada que estaba, él consideró sus consejos mientras ella le sugería que sería buena idea informarle a su novia que estaba consultando a una amiga de confianza. Impulsado por la determinación, él la llamó de manera dramática en el pasillo, pidiéndole formalmente su ayuda como alguien en quien podía confiar. A cambio de sus conocimientos, ella exigió inicialmente medio año de almuerzos, negociando finalmente hasta reducirlo a 2 meses antes de aceptar alegremente su oferta. Más tarde en casa, sentados uno al lado del otro, él le informó a Hatsuchiro que había invitado a una amiga a pasar al día siguiente. Continuó elogiando la confiabilidad y la naturaleza atenta de Otani, mencionando de pasada lo fácil que era hablar con ella por ser su única amiga. Al observar su repentino silencio y su rostro enfurruñado, él se sintió desconcertado de por qué ella estaba de mal humor si solo había hablado bien de Otani. Girando la cabeza hacia otro lado con un intenso sonrojo, ella murmuró en voz baja que era un tonto, llevándolo a la repentina y sorprendente revelación de que en realidad estaba celoso. Embargado por la diversión y el encanto de su reacción alborotada, él comenzó a reírse mientras se cubría el rostro, lo que la llevó a ella a exigirle a la defensiva qué era tan gracioso. Tirando la mano en tono de juego, ella le atacó los costados con un cosquilleo rápido, haciéndolo chillar de sorpresa mientras protestaba porque sus axilas eran extremadamente sensibles. Mientras ella continuaba su juego provocador con una sonrisa brillante y afectuosa, él se desplomó de espaldas sobre el colchón, abrumado internamente por lo adorable que era su novia. Mientras el año llegaba a su fin, Yusuke se sentó en su escritorio a estudiar para los exámenes finales, reflexionando sobre lo rápido que había pasado el tiempo. Kotori apareció con fideos instantáneos que había encontrado, sugiriendo que prepararan soba de Nochevieja juntos para celebrar la ocasión. Ella le recordó que como no habían podido hacer mucho para Navidad, al menos deberían disfrutar juntos la Nochevieja. Él se quedó paralizado por el asombro al recordar cómo lo había sorprendido con un disfraz de Papá Noel el día anterior, dándose cuenta de que la Navidad se le había olvidado por completo debido a los exámenes. Mirándolo con ternura, ella le expresó lo realmente feliz que se sentía de solo poder pasar este momento tan especial a su lado. Sus afectuosas palabras lo dejaron confundido y sonrojado al máximo. Él se sintió culpable por dentro, por desear en secreto volver a verla vestida de Papá Noel, mientras ella se acercaba con una sonrisa brillante e inocente, ajena a su vergüenza en privado. De repente, Otani llegó con un gran bulto de cosas, entrando desde la nieve que caía afuera para unirse a ellos por la noche. Sin perder el ritmo, Otani le ordenó a Yusuke que saliera de inmediato a recoger los pedidos de soba hechos a su nombre. Yusuke se vio empujado inmediatamente fuera de la puerta hacia el aire helado, refunfuñando mientras Otani se ponía cómoda en casa para disfrutar en su lugar de la comida de Kotori. Caminando con dificultad por la noche nevada hacia la tienda, él refunfuñaba para sí mismo mientras Kotori lo observaba desde la ventana, preocupada por si estaría bien en el frío. Dentro de la casa, Outani insistió en tomar el mando, diciéndole a Kotori que tenían sus propios preparativos especiales que hacer mientras Yusuke estaba fuera. Cuando Yusuke finalmente regresó de su recado, se quedó atónito al encontrar a Kotori vestida con un elegante kimono tradicional que Otani había traído y ayudado a poner. Saliendo a la atmósfera de la medianoche, Kotori le deseó un feliz año nuevo y él le devolvió el saludo con calidez mientras acordaban visitar el santuario juntos. Mientras caminaban, él dudó de repente y le confesó que no quería salir porque ella se veía tan extraordinariamente linda que no quería que nadie más la estuviera mirando. Abrumada por su cumplido sincero, ella le agarró la mano con firmeza, con el rostro completamente sonrojado mientras declaraba que no dejaría que nadie más que él la mirara esa noche. Su arrebato apasionado los dejó a ambos profundamente sonrojados en la noche fría, mientras de vuelta en el apartamento Otani disfrutaba cómodamente de su soba a solas. Saboreando su comida, Otani reveló en voz baja para sí misma que había tomado una clase especial de vestimenta, sintiéndose orgullosa de haberlos vestido a ambos con sus propios kimonos de alta calidad para su noche especial. Ella se ajusta los anteojos con absoluto orgullo, declarando que su ayuda tiene un precio elevado. Un mes entero de almuerzos. Agradecido por su trabajo, él se inclina profundamente ante ella,
prometiendo eufóricamente pagar su recompensa. Juntando sus manos con pura alegría, ella tararea felizmente para sí misma, emocionada de que haber aprendido a vestirse con kimonos tradicionales le haya brindado la inspiración perfecta para sus propias obras creativas. De pie en el pasillo fuera del apartamento, Suoko contemplaba la puerta con absoluto desacredito. Yusuke reflexionaba sobre si su amigo sabría algo acerca de Kotori, mientras Otani colapsaba por dentro, incapaz de procesar que Kotori pudiera ser su novia, sugiriendo salir a hablar. En el interior, Kotori irradiaba elegancia, dejando a Suoko cautivada por su deslumbrante apariencia mientras se presentaban formalmente la una a la otra. Acercándose, Suoko le ofreció su mano preguntándole si podían ser amigas, a lo que Kotori aceptó con calidez. Mientras las dos chicas se daban la mano y acordaban llevarse bien, Yusuke las observaba a un lado, sintiendo en silencio una pizca de envidia por lo rápido que se conectaron a comparación de lo mucho que le tomó a él tomar su mano. Al notar su silenciosa contemplación, Kotori le preguntó qué le pasaba, lo que hizo que Yusuke lo descartara rápidamente mientras se maravillaba de lo fácil que entablan amistad las mujeres. Mientras Kotori se reía entre dientes, Suoko se sintió un poco molesta, preguntándose cuánto tiempo tendría que soportar esa atmósfera empalagosa entre ellos. Sirviendo el té, Kotori escuchaba con modestia mientras Yusuke elogiaba sus virtudes ante Suoko, aunque rápidamente él se avergonzó bajo su mirada divertida. Suoko le dio un ligero golpe a Yusuke, burlándose de su peso mientras sacaba una variedad de bocadillos que había traído. Examinando las bolsas de papas fritas, Suoko le preguntó a Kotori si alguna vez las había probado, al notar su expresión de curiosidad. Tras probar un bocado, los ojos de Kotori se iluminaron de pura alegría por el delicioso sabor, encantando a Suoko con su reacción genuina. Yusuke volvió a entrar a la habitación tras atender un asunto en la puerta, asombrado de ver lo amigas que se habían vuelto las dos chicas en su ausencia. Explicó que se había retrasado por culpa de un persistente vendedor de periódicos, observando que parecían estarse divirtiendo bastante sin él. Yusuke se burló de Suoko por estar ya acariciándole la cabeza a Kotori, señalando lo rápido que le había tomado cariño. Al observar la facilidad con la que Kotori aceptaba el contacto físico de Suoko, Yusuke se dio cuenta de que haberla invitado había sido una excelente decisión para ayudar a Kotori a superar su aversión al contacto. Se dio cuenta de lo tarde que se estaba haciendo y sugirió salir al centro comercial cercano para comprarle ropa nueva a Kotori. Suoko se burló de Yusuke diciéndole que quería ver a su novia bien arreglada, dejando al joven aturdido mientras Kotori escuchaba en silencio. Aceptando la salida, Kotori expresó su emoción por conseguir ropa nueva, lo que llevó a Suoko a declarar con entusiasmo que debían ponerse en marcha. Mientras se preparaban para salir, Yusuke la observó de cerca, anticipando su viaje de compras juntos. De repente, una sombra cayó sobre su rostro cuando la ansiedad se apoderó de ella, imposibilitándole dar un paso hacia afuera. Ella comenzó a tropezar, desfondándose sus piernas mientras Yusuke se apresuraba a comprobar si se encontraba bien. Llegándose a dejarla caer, la sujetó con firmeza, prometiendo apoyarla y guiándola suavemente para que se sentara. Sentados juntos en la entrada, él finalmente comprendió el enorme peso de la ansiedad de ella respecto al mundo exterior. Ella confesó que el simple hecho de pensar en salir hacía que toda la fuerza abandonara su cuerpo, aunque Suoko la tranquilizó rápidamente diciéndole que no se culpara. Entendiendo sus límites, el grupo decidió tomárselo con calma dentro de la casa por ese día y dejar las compras para otro momento. Sin embargo, Kotori insistió en seguir adelante, reacia a depender eternamente de sus mimos, incluso cuando él le rogó que no se forzara. Decidida a superar sus miedos por él, extendió la mano, tomándolo de la mano mientras se preparaban para intentar salir juntos. Avanzando un paso a la vez, la sostuvo suavemente cerca por detrás, estabilizando su cuerpo tembloroso. Con sus brazos rodeando con seguridad la cintura de ella, permanecieron juntos justo en el umbral de la puerta abierta. Mirándolo de nuevo con un nuevo valor, sintió el calor de su presencia tranquilizándola en cada paso del camino. Pronto fue envuelta en un abrazo cálido y entusiasta cuando su amiga la apretó con fuerza desde atrás, desbordante de emoción. Desconcertada por el repentino gesto de felicitación, escuchó cómo su amiga la felicitaba con alegría por haber dado tan gran paso adelante. Rodeada de un apoyo tan dulce, Yusuke le sonrió con ternura mientras se acercaba para tomar delicadamente sus manos entre las suyas. Le expresó su inmenso alivio y la elogió, reconociendo lo mucho que se había esforzado por superar su miedo. Mirándolo de nuevo con ojos brillantes de lágrimas, una sonrisa radiante floreció en el rostro de Kotori. Mientras sostenía sus manos con fuerza, una ola de puro afecto brotó en su corazón hacia el chico que la había acompañado en todo momento. Pegando por el concurrido centro comercial, Yuki notó lo llena que estaba la tienda a pesar de ser un día laborable. Echó una mirada hacia atrás, esperando en silencio que el entorno abrumador no le causara ninguna molestia a Kotori. De pie entre los percheros de ropa, Otani le preguntó a Kotori sobre su estilo personal, lo que hizo que ella mirara a su alrededor con incertidumbre. Al darse cuenta de su duda,
Yuki reconoció para sí mismo que él también se sentía completamente fuera de lugar en espacios de moda. Aunque Otani admitió su propia falta de experiencia en moda, su entusiasmo se mantuvo firme. Mientras tanto, Yuki guardaba una silenciosa expectación, ansioso por descubrir cómo se vería Kotori en ropa informal. Animando a Kotori a seguir sus propios instintos, Otani le aconsejó que no lo pensara demasiado antes de estirar la mano para tomar un atuendo del perchero. Decidida a armar un conjunto completo, Otani sostuvo un vestido confiada en que le sentaría perfectamente a Kotori mientras Yuki la observaba de cerca. Observando que la prenda elegida era demasiado similar a su uniforme escolar, Yuki sugirió probar un estilo completamente diferente antes de dirigir la atención hacia sí mismo, preguntándole a Kotori qué tipo de ropa elegiría para él. Cuando Otani señaló lo complacida que estaría Kotori al elegir su ropa, Kotori se mostró de acuerdo en silencio, lo que hizo que él aceptara de inmediato. Entregándole una prenda para que la examinara, Otani lo observó mientras él la inspeccionaba cuidadosamente en sus manos mientras Kotori miraba en silencio. Hundiéndose en la indecisión mientras miraba las opciones, se sintió abrumado, convencido de que cualquier atuendo le quedaría bien a Kotori, lo que llevó a Otani a darse cuenta de que no estaban progresando. Tomando el control de la situación, Otani se ofreció a elegir ella misma un atuendo encantador, obteniendo el agradecido permiso de Kotori para continuar. Guiándolo de inmediato fuera de la zona, Otani le ordenó que esperara cerca para que la elección final siguiera siendo una completa sorpresa. Despachado hasta que terminara el cambio de imagen, él accedió a regañadientes, dejándolas a las 2 para finalizar su búsqueda. Sentado en un banco fuera de la tienda para pasar la interminable espera, sacó un libro de texto de matemáticas, reflexionando internamente sobre lo mucho que tardaban las chicas en ir de compras. Acercándose a él con un aire de triunfo, Otani anunció con orgullo que había descubierto una verdadera obra maestra de atuendo, captando al instante su ansiosa atención. Bromeando sobre su evidente afán y vergüenza por ver la revelación, Otani le hizo señas en tono de juego para que se preparara mientras Kotori esperaba en el probador. Él observó con atención mientras Kotori salía luciendo su nuevo atuendo, señalando de inmediato lo rígido que estaba Yuki al inclinarse hacia adelante. Desconcertado por la observación, Yuki se giró para preguntarle si el nuevo conjunto le parecía extraño. De pie y tímida con su nuevo conjunto, llevaba una boina elegante y una prenda ligera sobre la blusa, sonrojándose suavemente mientras lucía su aspecto refinado y sutil. Preguntando con nerviosismo cómo se veía, recibió una respuesta inmediata de Yuki, quien se acercó para declararle que se veía increíblemente tierna, haciendo que ella se sonrojara aún más. Explicando su razonamiento de estilo, Otani señaló cómo los pantalones gris claro y la parte superior impecable creaban una impresión fresca que le sentaba a la perfección, dejando a Yuki completamente maravillado. Mientras ella posaba con confianza en su elegante atuendo, Otani continuó detallando sus elecciones de diseño, mientras Yuki solo podía repetir internamente lo adorable que era. Sonrojándose profundamente por los intensos elogios, ella se agitaba de pura vergüenza, lo que llevó a Otani a advertirle a Yuki que se calmara antes de que ella se desmayara de la timidez. Acercándose con dulzura, él se disculpó por haberse dejado llevar por el entusiasmo, aunque ella le aseguró suavemente que simplemente estaba feliz de que le gustara el atuendo. Contemplar su brillante y hermosa sonrisa, sintió un deseo repentino y poderoso de estrecharla en un cálido abrazo. Interrumpiendo sus pensamientos, Otani lo tomó del hombro, declarando que no podía caminar al lado de una chica tan elegante vistiendo su sencillo uniforme escolar, convirtiéndolo a él en el siguiente objetivo para un cambio de imagen. Guiado hacia la sección de ropa masculina, se quedó esperando mientras Otani comenzaba a revisar varias camisas y pantalones, mientras Kotori observaba con gran interés. Examinando las prendas que le ponían en las manos, él cuestionó si ella estaba eligiendo ropa al azar, aunque ella defendió sus selecciones basándose en la tela y el corte. Continuando con su evaluación, ella notó su alta estatura y su complexión firme producto de sus pasados deportes y trabajos manuales, lo cual él reconoció con naturalidad y sin quejarse. Añadiendo un comentario pícaro, ella sugirió que un mejor armario lo haría mucho más popular, dejándolo pensando si acababa de insultar sutilmente su rostro. Empujándolo con firmeza hacia el probador, ella insistió en que se probara el conjunto de inmediato, ignorando su leve vacilación. Entrando a la fuerza en unos pantalones ajustados dentro del probador, se quejó de lo apretados que se sentían, mientras Otani se burlaba desde afuera diciendo que se requería paciencia si quería hacer feliz a Kotori. Él escuchó en silencio mientras Otani declaraba su firme resolución de descubrir la verdad detrás del misterioso pasado de Kotori. Admitiendo que se había dado cuenta de la pesada carga emocional que llevaba Kotori, escuchó cómo Otani se preguntaba si simplemente le había tendido la mano a una chica afligida bajo la lluvia. Reconociendo que su suposición era acertada,
Se guardó para sí el aterrador recuerdo de cómo Kotori había estado al borde de la desesperación, lista para acabar con su vida. Otani le explicó que, aunque respetaba su decisión de esperar hasta que Kotori estuviera lista para abrirse, la curiosidad la impulsaba a investigar por su cuenta, ofreciéndose a mantener en secreto sus hallazgos si él lo prefería. Avisando su postura, ella confesó con una sutil sonrisa que simplemente le tenía cariño a Kotori y quería ayudar. Cambiando de tema de nuevo al presente, le preguntó si finalmente había terminado de cambiarse dentro del probador. Al salir con su nuevo conjunto de ropa estilizada, esperó con ansiedad su veredicto. Abrumado por la gratitud hacia su guía y consideración, le agradeció con entusiasmo. Asegurándole que se veía mucho mejor de lo previsto, ella sonrió con aprobación mientras una ola de alivio lo invadía. Cuando le preguntó a dónde se dirigía, ella mencionó que se preparaba para su curso vespertino, dejando en el aire y de forma juguetona su curiosa pregunta sobre sus bocetos de manga nocturno. Animándolo a lucir su nuevo aspecto, le sugirió pasar el resto de la tarde paseando juntos por la ciudad antes de despedirse de él. Viéndola partir, sintió una inmensa admiración por su desinteresada consideración al orquestar un momento perfecto para él y Kotori. Despidiéndose con la bolsa en la mano, decidió seguir su consejo y disfrutar del paseo que le esperaba. Al detenerse a mitad de paso, una repentina ola de rubor cubrió sus mejillas cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su salida. Caminando uno al lado del otro con los brazos entrelazados, los dos se embarcaron en lo que innegablemente se había convertido en su primerísima cita. Yuki caminaba al lado de Hatsuchiro en lo que se sentía maravillosamente como una cita real, albergando el deseo interior de tomar su mano mientras paseaban bajo el cómodo calor de la tarde. En el tiempo se dirigieron a un encantador y tranquilo café, tomándose asiento uno frente al otro para acomodarse. Disculpándose por haberlo hecho esperar, Hatsuchiro se sentó mientras Yuki le ofrecía un bocadillo de manera casual, aunque él rápidamente entró en pánico y tartamudeó preocupado de que su gesto no hubiera parecido atractivo. Su impresionante belleza resultó tan cautivadora de cerca que Yuki se sintió completamente aturdido, obligado a desviar la mirada mientras su corazón se aceleraba. Sentados juntos en la suave atmósfera de la cafetería, la silenciosa tensión entre ellos crecía mientras ambos intentaban manejar la sutil energía romántica. Después de charlar sobre su temprano toque de queda, Yuki se disculpó para ir al baño por un breve momento. Dentro del baño se arrojó agua en la cara en un ataque de frustración, reprendiéndose en silencio por actuar tan torpe y patético frente a ella. Desahogando su enojo por las oportunidades perdidas de tomar su mano, intentó calmarse, recordándose a sí mismo que todavía tenía tiempo para cambiar el rumbo de la cita. Mientras tanto, de vuelta en el área de mesas del café, dos chicos insistentes se acercaron a Hatsushiro mientras ella estaba sola, intentando invitarla a comer de forma agresiva. Mientras ella ignoraba sus persistentes avances, uno de los maleantes extendió la mano y le agarró la muñeca, exigiendo saber por qué los estaba ignorando. Regresando justo a tiempo, Yuki intervino de inmediato sujetando con fuerza la muñeca del acosador y disculpándose con Hatsushiro por la demora, tomando a los alborotadores con la guardia baja. El agresor se retorció de dolor bajo el agarre sorprendentemente fuerte de Yuki, mientras su compañero gritaba en protesta por el repentino giro de los acontecimientos. Interrumpiendo la confrontación, un joven alto y apuesto dio un paso al frente, pidiendo amablemente a todos que mantuvieran la calma y el silencio dentro del local. El recién llegado desescaló la situación con encanto pagando la cuenta de los alborotadores e invitándolos a unirse a su grupo, disipando el conflicto sin esfuerzo. Con el incidente resuelto, Yuki le preguntó a Hatsuchiro cómo estaba y admitió lo nerviosa que se había sentido antes de expresarle su sincero agradecimiento por haberla protegido. Le escuchó en silencio mientras Fuji restaba importancia con humildad a los agradecimientos, insistiendo en lo mucho que se sentía en deuda con Yuki. Fuji minimizó su oportuna llegada con unas sonrisas desenfadada, explicando que sus amigas ya lo estaban esperando, por lo que no había sido ninguna molestia. Dirigiendo su atención directamente a la chica sentada frente a él, Fuji le preguntó con naturalidad si era la novia de Yuki, provocando un rubor de nerviosismo en su rostro mientras lo confirmaba con timidez. Fuji le hizo bromas juguetonas a Yuki sobre su buena suerte, mientras Hatsuchiro expresaba con ternura su profunda devoción, admitiendo que a veces sentía no ser merecedora de alguien tan increíblemente amable como él. Sus cumplidos directos los dejaron a ambos completamente desconcertados, con las mejillas ardiendo bajo la inesperada atención. Despidiéndose con un alegre ademán, Fuji elogió cálidamente la encantadora presencia de Hatsuchiro antes de retirarse para reunirse con su grupo al otro lado de la cafetería. Dándose solos una vez más en su mesa, ambos reflexionaron sobre el carisma natural de Fuji, coincidiendo en lo excepcionalmente admirable que era. Mirándolo con sincero afecto, Hatsuchiro admitió sentirse un poco celosa, deseando poder verlo arreglado con su elegante ropa informal también en la escuela, aunque expresarlo en voz alta la avergonzaba profundamente. Dudando ligeramente sobre sus palabras, Yuki propuso dar un paseo juntos por el vecindario,
lo que llevó a Hatsushiro a preguntar con ojos ilusionados si la estaba invitando a una cita. Tirando la mano para tomar suavemente la suya, Yuki confirmó que en verdad era una cita, preguntándose en silencio si ella había estado esperando su invitación con ansias. Justo cuando se disponían a ponerse de pie, Hatsushiro se desplomó repentinamente de rodillas, perdiendo por completo las fuerzas mientras Yuki acudía a sostenerla consternado. Dándose cuenta de que transitar por las densas multitudes y el estresante conflicto de antes habían agotado su frágil salud, Yuki le aconsejó con dulzura que no se exigiera demasiado. Forzando una sonrisa valiente en su rostro a pesar de su severo agotamiento, Hatsushiro le suplicó que todavía deseaba con todas sus fuerzas ir a su cita. Reconociendo que ella solo sonreía para evitar que se preocupara, Yuki tomó la iniciativa y declaró con firmeza que regresarían directamente a casa. Una mirada tierna pero firme, Yuki le recordó que una salida no tenía sentido si ella estaba sufriendo, convenciéndola de que descansar era lo único que importaba hoy. Tomó suavemente la iniciativa, preguntándole si le tomaría la mano durante el camino de regreso a casa después de que ella le ofreciera con timidez una pequeña condición. Sonrojándose profundamente, ella se preguntó en voz alta por qué él siempre era tan amable con ella, lo que lo llevó a acariciarle la cabeza con ternura mientras le aseguraba que actuaba por propia voluntad. Tras confirmar que ella estaba lo suficientemente estable para caminar, entrelazó sus dedos con los de ella y juntos acordaron que era momento de regresar a casa. Mientras paseaban por la tranquila calle, ella de repente le apretó la mano con fuerza, tomándolo desprevenido antes de soltar una risita satisfecha ante su reacción. Durante el resto del trayecto, ella jugueteó, tiró y le apretó la mano con un puchero adorable, convirtiendo el paseo en un cariñoso y animado intercambio que le sacó una cálida sonrisa. De pie sobre sus escritorios, con una mirada intensa en los ojos, Suoko les exigió saber a Yuki y Kotori por qué habían dejado de usar atuendos a juego desde el descanso del almuerzo, expresando su enorme decepción tras haber puesto tanto empeño en elegirlo. Yuki le explicó que usar esa ropa hacía que ambos se sintieran extrañamente inquietos, lo que los llevó a acordar que esos atuendos coordinados deberían reservarse estrictamente para ocasiones especiales. Sopesando sus palabras mientras se acomodaba los anteojos, ella admitió que no tenía la intención de organizar algo tan grandioso para ellos, aunque siguió reflexionando sobre lo que realmente calificaba como un día especial. Tomando su bolso para marcharse, concluyó con ironía que ellos dos simplemente le daban demasiadas vueltas al asunto. Mientras tanto, los susurros resonaban en el tranquilo salón de clases mientras otros estudiantes observaban las interacciones restantes con gran curiosidad. De repente, Ryota Fuji irrumpió en el salón con un dramatismo teatral, gritando declaraciones de amor hacia Suoko, solo para ser empujado de inmediato con fastidio. Sin dejarse intimidar por el duro rechazo, él adoptó una pose dramática mientras insistía en que se sentía fantástico, lo que llevó a ella a tildarlo directamente de absoluto pervertido. Girando su atención hacia Yuki, Fuji recordó entregarle un mensaje importante. El director solicitaba una reunión inmediata con él después del horario escolar. Desconcertado por la inesperada cita, el joven estudiante caminó por los tranquilos pasillos de la escuela, preguntándose por qué lo habían llamado directamente a la dirección. Al acercarse a la puerta, reflexionó sobre su historial como estudiante becado, recordando cómo los encuentros pasados con el director siempre habían sido breves, alentadores y libres de reprimenda. Al entrar, fue recibido con un cálido saludo por parte del director, quien se disculpó amablemente por haberlo convocado tan tarde en el día. Cuando se le preguntó sobre el propósito de la reunión, el administrador le ofreció una sonrisa tranquilizadora y le dijo que no había motivo de preocupación. Dirigiendo su atención hacia un invitado que esperaba en la oficina, el director le explicó que los detalles del asunto vendrían directamente de él. Pie junto a un alegre Fuji se encontraba un hombre fornido y desconocido que se presentó directamente al joven estudiante. Estrechándole la mano con firmeza, Koji Shimizu reveló que asumiría el cargo de entrenador de béisbol ese año, admirando las manos de Yuki y señalando su pasado potencial atlético a pesar de sus 2 años de pausa. De repente agarró a Yuki por los hombros, declarando con pasión que el chico merecía ser el as de su club de béisbol, dejando a Yuki completamente desconcertado. Continuando con su apasionado discurso, el entrenador compartió que él también había perdido casi un año lanzando en la escuela secundaria debido a una lesión, reasegurándole a Yuki que cualquier brecha de tiempo podría superarse fácilmente para recuperar sus antiguas habilidades. Mientras el entrenador insistía en su punto, Yuki encontró extrañamente mejanza a la intensa familiaridad del hombre, aun cuando se preguntaba quién podría ser esa persona. Riéndose de su sobreentusiasmo, Shimizu se disculpó asumiendo que Yuki lo habría reconocido de inmediato. El director intervino para aclarar, revelando que el entrenador Shimizu era en realidad un exjugador de béisbol profesional. Había sido una estrella en ascenso en su primer año, ganando títulos por sus increíbles ponches antes de que una lesión lo obligara a retirarse tempranamente hace 9 años. Confundido por todos los elogios, Yuki preguntó qué clase de petición tenía realmente el entrenador Shimizu para él, lo que llevó a Shimizu a reiterar su apasionado deseo de que Yuki se uniera como su as. Interrumpiendo el fervor, el director reprendió suavemente a Shimizu por perder la compostura frente al joven talento,
llamándole la atención afectuosamente. Shimizu se disculpó profusamente con Yuki, mientras que Yuki permanecía completamente perplejo por el repentino giro de los acontecimientos. El director explicó que la escuela quería reforzar su programa de béisbol este año, conociendo el dedicado historial de Yugi en los deportes de la escuela secundaria. Le ofrecieron a Yuki la oportunidad de unirse independientemente de su estado de beca, sugiriéndole simplemente platicar al respecto por ahora. Rechazando educadamente la generosa invitación, Yuki se inclinó y se retiró de la sala, dejando al entrenador gritando tras él con incredulidad. Mientras Yuki cerraba la puerta de la oficina tras de sí, el director reprendió a Shimizu por su enfoque excesivamente agresivo. Tras ir al pasillo, Yuki fue recibido por su amigo, quien le llamó cálidamente. Su amigo le sugirió caminar juntos a casa, y Yuki aceptó de buen grado, dejando atrás el drama de la dirección. Caminaba junto a Fuji, quien comentó lo raro que era que regresaran juntos a casa a esa hora. Explicando que el trabajo del director le había liberado la tarde, Fuji recordó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que caminaron a casa así, mientras Yuki admitió que su propio horario solía consistir en autoestudio cuando no tenía trabajo a tiempo parcial. Mientras continuaban por la calle, Fuji no pudo evitar sentir una extraña sensación de distancia, comparando internamente la tranquila concentración de su amigo con la de un hombre casado que se distancia de su círculo social, sin saber que en casa, Kotori esperaba con cariño su regreso con una comida recién preparada. Riéndose de la silenciosa observación, Fuji le tomó el pelo por hablar tanto consigo mismo últimamente, rechazando con agitación cualquier broma sobre el matrimonio mientras admitía con nerviosismo que tales cosas solo podrían suceder en un futuro lejano. Sintiendo la ligera tensión, Fuji le ofreció una sincera disculpa por todo lo transcurrido más temprano ese día, manteniendo un tono suave y comprensivo. Yuki agradeció el gesto y cambió la conversación para expresar su gratitud por la ayuda previa de Fuji con Hatsushiro. Fuji lo restó importancia con desenvoltura, insistiendo en que los amigos siempre se ayudan mutuamente y prometiendo brindar asistencia cuando sea necesario. Al llegar a la tienda de comestibles local, Fuji anunció su destino y añadió que también quería transmitirle sus saludos a Hatsushiro. Sin embargo, al entrar en los pasillos, Fuji sacó a relucir lo sorprendentemente bien que Hatsushiro parecía llevarse con él. Fuji declaró dramáticamente que Hatsushiro era la mejor chica de todas, recordando en tono de burla lo furioso que se había puesto su amigo incluso cuando apenas habían hablado, observando con diversión cómo la familiar reacción defensiva salía a la superficie una vez más. Avanzando más hacia el interior de la tienda, Fuji se ofreció a invitarle un helado como un pequeño soborno por su carácter dócil, dejando que su compañero eligiera el sabor que deseara mientras señalaba lo bien combinados que parecían. Mientras examinaba despreocupadamente los postres helados, Fuji se detuvo de golpe, llamando a su amigo por su nombre y señalando hacia un pasillo cercano. Siguiendo su mirada más allá de los estantes, ambos muchachos se quedaron perplejos al divisar a una chica conocida llevando una cesta de compra y seleccionando productos con cuidado. Era la propia Hatsushiro, haciendo sus compras tranquilamente sin percatarse en absoluto de su presencia. Hatsushiro se giró cálidamente hacia Yuki y Fuji en el pasillo del supermercado, explicando que había querido intentar comprar ingredientes por su cuenta. Expresando preocupación por su bienestar afuera, Yuki la observó mientras ella lo tranquilizaba con una brillante sonrisa. Ella le bromeó juguetonamente diciendo que estaba comprando los ingredientes para que él pudiera divertirse adivinando qué había de cenar, dejando a Yuki desconcertado y esperando con ansia. Reflexionando sobre la primera vez que Yuki le pidió probar su comida, ella guardó el recuerdo con cariño, recordando la inmensa felicidad de verlo disfrutar de sus platillos. Mientras caminaban juntos por la tienda, Fuji observó su cercanía, sin saber exactamente cómo reaccionar ante la entrañable dinámica entre ellos. Extendiendo la mano con ternura, Hatsushiro acarició el cabello de Yuki con afecto. Soltando una risita suave, se disculpó y admitió que simplemente se veía tan lindo que no pudo resistirse. Fuji intervino, preguntando si podía unirse de nuevo a la conversación tras haberse sentido completamente olvidado, lo que los impulsó a continuar con sus compras. Tomando la cesta de la compra en sus manos, Fuji se ofreció a llevarla mientras sugería comprar algunos huevos en oferta. En la sección de condimentos, Yuki notó la salsa de soya restante y preguntó si deberían llevar más, algo que Fuji observó atentamente, presintiendo algo inusual. Observando el conocimiento preciso de Yuki sobre la cocina de Hatsushiro, Fuji señaló que parecían menos novios y más una pareja casada. Mientras Yuki reflexionaba en secreto sobre cómo no podía revelar que en realidad vivían juntos, Fuji sugirió que salieran después de esto. Fuji los invitó a hacer una parada en un restaurante familiar, a lo que Hatsushiro accedió con gusto como una forma de agradecerle. Sentados juntos en el restaurante, Yuki hojeó el menú señalando opciones, pero Hatsushiro se decidió por pedir panqueques. Siendo una seña a la mesera para que tomara su orden, Fuji observó en silencio cómo se desarrollaba la interacción. Viendo a Yuki hacer ruborizar accidentalmente a la mesera con su encanto natural,
Fuki comentó con una sonrisa irónica que su popularidad innata era tan impresionante como siempre. Él se relajó en la mesa mientras Hatsushiro le agradecía con calidez, elogiando lo increíble que era por resolver la situación sin esfuerzo una vez más. Soltando una risita, él descartó el grandioso título de benefactor, insistiendo en que era natural intervenir para rescatar a la novia de su mejor amigo. Dudando un poco, ella juntó valor para preguntarle más sobre Yuki, ansiosa por entender a la persona que claramente significaba tanto para ella. Recordando su pasado, él explicó que durante su segundo año de secundaria, Yuki ya era una fuerza admirable, un as que lideraba su equipo con una habilidad inigualable. Confesando abiertamente, admitió que antes de conocer a Yuki, todo le resultaba demasiado fácil, haciendo que la vida fuera aburrida hasta que la presencia de Yuki rompió esa monotonía. Recordó estar observando desde la banca durante un torneo regional, presenciando a Yuki lanzar con una intensidad que lo cautivó de inmediato. Explicándole más a Hatsushiro y Otani, compartió cómo ver jugar a Yuki lo inspiró a tomarse finalmente el béisbol en serio durante su segundo año. Reflexionó sobre cómo el agudo enfoque de Yuki lo hacía parecer una especie completamente diferente en el montículo, transmitiendo un aura de determinación absoluta. Relatando un recuerdo clave, describió haber pasado por un parque con amigos después del almuerzo y haber visto a Yuki practicando incansablemente junto a su padre. Incluso con un récord de lanzamientos impecable, Yuki se veía desesperadamente intenso, practicando como si estuviera luchando en un partido de alto riesgo. Cuando una pelota perdida rodó cerca de él, la recuperó y se la devolvió, ofreciéndole a Yuki un elogio sincero por su increíble juego. A su sorpresa, Yuki simplemente lo miró fijamente con la mirada en blanco, preguntándole quién era, completamente ajeno a la impresión que había causado. Concluyendo su historia en tono de broma, bromeó diciendo que Yuki no era su benefactor en absoluto, considerando que su propia pasión repentina por el béisbol se desvaneció tras solo 3 días. Sirviéndose una bebida, le restó importancia a su propia reputación, explicando cómo la gente lo elogiaba como un genio simplemente porque todo se le daba de forma natural. Flexionó con una leve sonrisa que, aunque poseía talento sin dedicación, Yuki seguía siendo el verdadero punto de referencia del éxito, ya fuera en los deportes o en los estudios. Él admite que le falta la motivación para esforzarse lo suficiente y superar a Yuki, prefiriendo quedarse en su zona de confort, donde la vida es mucho más agradable. Disfrutando de su comida, comenta lo deliciosa que está la pasta y expresa el deseo de compartir el almuerzo con sus amigos todos los días. Al otro lado de la mesa, Otani señala que Yuki todavía parece darlo todo por el béisbol, lo que lleva a Fuki a reflexionar en silencio sobre su propio desdén por esa incansable dedicación. De vuelta en la tranquilidad de su habitación, Yuki intenta concentrarse en sus estudios mientras los recuerdos de las prácticas de béisbol y la presencia alentadora de Hatsushiro persisten en su mente. Tirándose tras terminar sus tareas, le agradece calurosamente a Hatsushiro mientras ella le entrega una taza de té caliente. Sentados juntos en el suelo, ella extiende la mano suavemente para sostenerla de él en un silencioso momento de intimidad. Examinando su palma de cerca, nota los callos dejados por años de jugar al béisbol. Soltando una risita, compara la textura de las manos endurecidas de él con las suyas, mientras Yuki admite sentirse un poco cohibido. Yuki le devuelve el cumplido, elogiando las manos de ella por trabajar duro en los quehaceres diarios, lo que la hace sonrojarse profundamente. Sosteniendo su mano suavemente, le expresa su sincero agradecimiento, dejándola completamente abrumada de afecto. Tori presionó suavemente a Yusuke para obtener una respuesta, preguntándole por qué había dejado de jugar béisbol de repente. Confesó que, aunque ya había visto su lado sentimental, su deseo de comprenderlo verdaderamente era mucho más profundo. Visiblemente inquieta, ella se enredaba un mechón de cabello, un hábito al que siempre recurría cuando no sabía qué decir. No obstando su preocupación, él le señaló con gentileza cómo había estado luchando por concentrarse en sus estudios durante todo el día. Sorprendida de que él hubiera notado su sutil distracción, se alegró, confesando que era solo porque su atención se desviaba constantemente hacia él. Ella se acercó más, ofreciéndole su apoyo total y animándolo a confiar en ella para que finalmente pudiera encontrar paz. Mientras él se daba cuenta con un toque de vergüenza de lo fácilmente que ella podía ver a través de él, comenzó a explicar su pasado, mencionando a una figura de anime clásico conocida por sus estrictos métodos espartanos para ilustrar cómo era su padre durante sus días de secundaria. Recordando esas intensas sesiones de entrenamiento, relató cómo su padre lo obligaba a realizar rigurosos ejercicios sin darle margen para quejas o concesiones. La presión implacable había dejado al joven Yusuke exhausto, exigido constantemente más allá de sus límites mientras lidia con el peso de las miradas de lástima de los espectadores. Papado en sudor y al borde del colapso, su yo más joven había gritado en desafío contra su inflexible padre, exigiendo lanzamientos más duros a pesar de su agotamiento físico. Aunque a un extraño le parecía pura determinación, él lo recordaba simplemente como una rutina implacable donde comía, dormía y respiraba béisbol todos los días. Todo ese mundo se detuvo de golpe cuando su padre falleció inesperadamente por un problema cardíaco,
dejándolo con la sensación irreal de que todo había desaparecido en un instante. En el funeral, mientras su madre y su hermana menor rompían en llanto, él recordaba sentirse distante, incapaz de derramar una sola lágrima durante el servicio. Mientras el reloj de la noche marcaba más de las 10, él se levantó y sugirió dar la noche por terminada, concluyendo su sesión de estudio. Ella se preguntó en voz alta si un trauma profundo de ese periodo era la verdadera razón por la que había abandonado el deporte, observándolo con atención mientras él se estiraba. Él aclaró que no era un trauma lo que lo frenaba. Más bien, con su padre ido, la ardiente pasión que alguna vez sintió por el juego simplemente se desvaneció, dejándolo sin un motivo para jugar. Disculpándose por ocultar su pasado, abrió su armario para sacar su viejo equipo de béisbol, dándose cuenta con una leve sonrisa de que no lo había tocado desde el día en que su padre murió. Él retrocede lleno de sorpresa cuando ella irrumpe repentinamente en su espacio personal, empujando un guante de béisbol de cuero directamente en sus manos con inquebrantable determinación. Sosteniendo su propio guante con fuerza contra su pecho, ella le invita audazmente a jugar a la pelota con ella al día siguiente, dejándolo completamente perplejo por su repentina propuesta. Al día siguiente, bajo el cielo abierto, la pareja se dirige a un parque tranquilo, tomando sus posiciones a corta distancia el uno del otro con los guantes listos. Mientras inician su sencillo juego de pase, él cuestiona su repentino impulso de jugar, lo que la lleva a explicar que escuchar su pasado la inspiró a intentarlo. Ella admite que su única experiencia proviene de observar, antes de tomar impulso y lanzarle la pelota directamente. Atrapando su lanzamiento inicial sin esfuerzo, él le ofrece palabras de aliento, asegurándole que su intento fue notablemente sólido para una principiante completa después de que ella se disculpa por reflejo. Mientras la pelota va y viene entre ellos, ella se maravilla de lo rectos que viajan sus lanzamientos. Él se mantiene modesto, señalando que su toque se siente oxidado después de haber estado alejado del deporte durante tanto tiempo. Sugiriendo que retrocedan para aumentar la distancia, ella elogia sus reflejos agudos y su control preciso. Él asiente en silencio, admitiendo que los principiantes rara vez manejan los lanzamientos frontales con tan natural compostura. Alejándose aún más sobre el césped, la sensación del guante de cuero despierta viejos recuerdos del riguroso entrenamiento de su padre. Recuerda distintivamente la voz retumbante regañando su técnica, exigiéndole que confiara en su tren inferior y en las yemas de sus dedos en lugar de lanzar únicamente con el brazo. Sumergiéndose más profundamente en esos recuerdos, él recuerda cómo su padre insistía en que la técnica varía para cada persona, instándolo repetidamente a poner un espíritu genuino en cada lanzamiento. Analizando los consejos de su padre, agarra la pelota de cuero con fuerza, concentrando su peso antes de decidir enviar un lanzamiento serio y con espíritu a través del campo, dedicado a la memoria del viejo. El chasquido seco de la pelota al golpear el cuero resuena con fuerza cuando ella atrapa su rápido lanzamiento, dejándolo completamente atónito por el firme agarre de ella en el guante. Sacudiéndose el impacto en la mano, ella le asegura que está completamente bien y emocionada de haberla atrapado, mientras él se pregunta mentalmente si de alguna manera ella adquirió hábitos extraños de sus amigos. Él se queda en completo silencio mirándola, lo que hace que ella levante la vista con suave preocupación y le pregunte si está conteniendo las lágrimas. Limpiándose los ojos, él reconoce la repentina ola de emoción, compartiendo cómo lanzar la pelota le hizo recordar vívidamente las ruidosas instrucciones de su padre y sobre todo lo genuinamente feliz que se veía su padre cada vez que jugaban juntos. Él llega a la tranquila realización de que toda su motivación por el béisbol era simplemente ver a su padre feliz, razón por la cual la alegría desapareció una vez que su padre falleció. Ella escucha con atención, ofreciendo suavemente su comprensión mientras comparten un momento tranquilo juntos. La escuchó con atención mientras Kotori le sugería con entusiasmo seguir jugando a la pelota un poco más, prometiéndose internamente no volver a lanzarle el balón con tanta fuerza. Mientras ella lo miraba con brillante curiosidad, él se preguntó en silencio si algo extraño se había despertado repentinamente dentro de ella. Atrapando la pelota de béisbol suavemente en su guante, ella lo presionó más, preguntándole por qué había estado estudiando con tanto empeño desde que decidió dejar de jugar al béisbol. Sosteniendo la pelota en la palma de su mano, él recordó el doloroso recuerdo de la muerte de su padre, explicando cómo la remota zona rural en la que vivían retrasó la ayuda médica tras el colapso de su padre, llegando al hospital demasiado tarde. Fue esa trágica pérdida la que impulsó su verdadero sueño. Quería convertirse en médico. Ella levantó su guante con calma, aclarando su objetivo de servir como médica en esas mismas zonas desiertas y desatendidas. Al escuchar su noble ambición, ella sonrió con calidez y le dijo que parecía un sueño perfectamente hecho a su medida. Embargado por una repentina alegría y afecto, él levantó el brazo en alto y gritó su gratitud y amor a través del campo, tomándola completamente por sorpresa. Concertada por su repentino exabrupto, ella corrió tras una pelota perdida,
que él había lanzado por accidente al intentar disculparse. Mirando hacia el cielo, él compartió un pensamiento silencioso y alegre con su difunto padre, maravillándose de cómo el hijo que una vez luchó por ser atleta profesional ahora jugaba felizmente a la pelota con su novia. Shimizu lo llama con entusiasmo, preguntándole si Yuki finalmente ha reconsiderado unirse al equipo de béisbol. Insiste en que apuntar juntos al Koshien sería un sueño ideal, pero Yuki se mantiene completamente indiferente. Yuki se niega rotundamente, recordándole a Shimizu que no importa cuántas veces se lo pida, la respuesta sigue siendo la misma. Observando el intercambio, Fugi comenta sobre la naturaleza apasionada de Fugi-kun, aunque Yuki duda de que el mundo funcione tan fácilmente. Fugi continúa presionando con el sueño del Koshien, incrédulo de que cualquier jugador de béisbol de secundaria no quiera alcanzarlo. Yuki, sin embargo, encuentra el entrenamiento intenso demasiado doloroso y se niega a escuchar. Desesperado por hacerse entender, Shimizu intenta interrumpir con excusas, pero Yuki se aleja sin escuchar una sola palabra. Shimizu lo intenta una última vez, rogándole que al menos considere unirse a ellos durante el almuerzo, pero Yuki se niega rotundamente a unirse al club de béisbol bajo cualquier circunstancia. Les pide a todos que dejen de buscarlo para eso, explicando que ya tiene bastante trabajo equilibrando el empleo y el estudio. Al marcharse, Yuki reflexiona internamente sobre cómo no puede permitirse ninguna distracción, especialmente en este momento crucial del verano. Mientras tanto, Hatsushiro se prepara para ir a las sesiones de estudio, señalando que quedarse más tarde en la escuela será más eficiente para la preparación de sus exámenes finales. Le pide disculpas a Yuki, dándose cuenta de que el tiempo que pasan juntos se está reduciendo, pero reitera que quería expresarle su apoyo a sus metas. Ella lo anima calurosamente a hacer su mejor esfuerzo, tranquilizándolo para que no se preocupe por nada más. Ella apoya suavemente su cabeza contra la espalda de él, expresando lo alegre que está de que se lo haya pedido. A cambio de su apoyo, le pide que le conceda un pequeño capricho solo por ahora. Sentados juntos en silencio en el suelo, él siente que su tranquila presencia lo reconforta en medio de su ajetreada agenda. Girando para mirarlo con una suave sonrisa, ella le dice que no se preocupe cuando regrese a casa, animándolo a seguir dando lo mejor de sí. Le promete que una deliciosa comida caliente siempre lo estará esperando cada vez que vuelva. Él le ofrece un tranquilo agradecimiento, reconfortado por su tierna promesa. A medida que se desarrolla la semana, Yuki descansa en su habitación, reflexionando sobre lo reconfortante que solía ser estudiar antes de la llegada de Hatsushiro. Ahora, se descubre fácilmente distraído por las tentaciones cada vez que estudia en casa, lo que dificulta mantener su concentración. Sentado en su escritorio a altas horas de la noche, se da cuenta, con un pesado suspiro, de que esta es la primera vez que estudiar para los finales se siente tan dolorosamente agotador. A lo largo de esa ardua semana, Yuki adapta una rutina rigurosa para mantenerse al día con sus exigencias. Se apresura a ir al aula temprano por la mañana, pasa las tardes estudiando en la sala de estudio hasta la hora de cierre y trabaja en su empleo de medio tiempo hasta altas horas de la noche. Al regresar a casa, apenas logra comer antes de irse directamente a la cama. A pesar de sentirse solo sin el tiempo habitual que pasaban juntos, sigue estando profundamente agradecido por el apoyo inquebrantable de Hatsushiro y su presencia en casa. Al regresar a casa exhausto, es recibido calurosamente por Hatsushiro, quien le da la bienvenida y le avisa que la cena está lista. El día siguiente en la escuela, Otani se sienta al lado de Yuki, observándolo atentamente antes de comentar lo sola que debe sentirse Hatsushiro sin él cerca. Yuki escucha en silencio mientras Otani menciona que eso parece acertado dada su situación actual. Otani presiona aún más, preguntándose en voz alta si Hatsushiro se cansará alguna vez y abandonará a un hombre inútil que la descuida. Yuki, mirando solemnemente su escritorio, resuelve en silencio que no puede permitirse descuidar sus estudios, decidido a no convertirse en alguien tan poco confiable. Fuji declara dramáticamente su devoción total por Shousuko, calificando en tono de broma el reciente examen de inglés de Otani con 90 puntos. Otani responde con calma, recordándole a Fuji que como estudiante becado, las altas calificaciones son esenciales para pagar el alquiler, y le aconseja que valore lo que es valioso en su propia vida. Dejando de lado las tonterías de Fuji, Otani se vuelve hacia Yuki y le sugiere que Hatsushiro se parece más a una figura paterna a la que no le molestaría fácilmente su ajetreada agenda. Yuki reflexiona sobre esto, admitiendo que podría tener razón, pero Otani le pregunta entonces si al menos ha hablado con ella una vez durante la última semana. Otani se detiene, decidiendo no indagar más y prometiendo explicar sus pensamientos una vez que terminen los exámenes finales. Más tarde esa misma noche, Yuki regresa a casa y encuentra a Hatsushiro saludándolo dulcemente en la puerta, avisándole que la cena está lista. Hatsushiro actúa con total normalidad, animándolo a ducharse primero mientras ella termina de preparar todo. Sin embargo, cuando Yuki la mira, nota un sutil cambio en su expresión, dándose cuenta internamente de que algo anda mal. Él disfrutaba en silencio de la cena a su lado, escuchándola insistir en que su comida era la mejor. Aunque sostenía que sabía igual que siempre, admitió que saber que ella lo esperaría en casa era lo que realmente lo motivaba a dar su máximo esfuerzo. Curioso por su bienestar, le preguntó con delicadeza si tal vez se estaba forzando o cargando con demasiado
demasiada responsabilidad por su culpa. Ella le aseguró rápidamente que no era así, explicándole que solo continuaba con las rutinas de siempre, lo que le trajo un gran alivio al darse cuenta de que se había equivocado. Sintiendo una oportunidad para pasar tiempo juntos, le propuso que estudiaran lado a lado en ese mismo momento, sugiriendo que sería un cambio refrescante. Presentó unos libros de referencia que trajo de la escuela para que los probara, aunque ella dudó, preocupada de que al tomarlos le impidiera a él preparar sus propios exámenes. Mientras se sentaban juntos en la mesa revisando un complejo cuaderno de inglés, la mente de él se desvió hacia lo aislada que había sido la vida de ella en el pasado, reflexionando sobre las silenciosas cargas que había llevado sola antes de llegar allí. A pesar de la insistencia de ella de que estaba acostumbrada a estudiar sola, él se dio cuenta de que su hábito de ocultar sus verdaderos sentimientos significaba que debía ser paciente y esperar a que se sintiera lista para confiarse a él. Volviéndose hacia ella, le señaló con dulzura que limitarse a seguir como siempre no era necesariamente algo bueno, recordándole cuánto lo habían salvado realmente su presencia y sus comidas caseras. Ofreció una sonrisa cálida y disculpándose por interrumpir su concentración, confesando que solo quería ser un poco egoísta y reconocer lo admirablemente perseverante que ella era. Días después, mientras el salón de clases se enmudecía para el inicio de los exámenes finales, él tomó su lugar en el escritorio. A su lado, Otani observó en silencio que al final, él no había logrado que ella se abriera por completo sobre sus pensamientos más íntimos antes de comenzar la prueba de química. Tuvo el ánimo en alto, concentrándose en la recompensa que lo esperaba al final de la semana, anticipando con entusiasmo una cita de verdad con entradas al parque temático una vez concluyeran los exámenes y los turnos de trabajo. Mientras el profesor distribuía los exámenes por el aula, él afianzó su determinación para defender su puesto como el mejor estudiante. El tercer y último día de exámenes entregó sus hojas de respuestas completadas hacia adelante con fría eficiencia. La última prueba oficialmente terminada, levantó los brazos en un estiramiento triunfal, impulsado por la emoción de por fin poder entregarle los pases del parque, mientras Otani lo molestaba en tono de broma por su repentino estallido de energía. Mientras se preparaba para salir del aula, su compañero de clase Otani sacó a relucir una conversación que habían tenido anteriormente sobre la escuela de Hatsushiro. Recordando la discusión, él lo reconoció de manera casual mientras guardaba sus cosas. Otani se inclinó sobre su escritorio, con una expresión que se volvía seria. Admitió que, aunque originalmente no tenía la intención de compartir lo que descubrió durante su investigación sobre esa escuela, se sentía en la obligación de decírselo. Ella reveló la inquietante verdad. Tras verificar, no había registro de ninguna estudiante llamada Hatsushiro asistiendo a esa escuela. La revelación lo dejó completamente congelado en absoluta incredulidad. Y en el pasillo, Yusuke reflexionó sobre la extraña discrepancia entre el nombre de Hatsushiro y su uniforme escolar, preguntándose si debería investigar más a fondo a pesar de las dudas de Otani. Recordando la insistencia de Otani sobre que podría ser momento de preguntarle directamente a Hatsushiro sobre su pasado, Yusuke recordó cómo ella le había expresado su gratitud antes de irse. Mientras caminaba a casa, Yusuke se dio cuenta de que Hatsushiro era el tipo de persona que quería hablar, pero a menudo se sentía incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos. Decidió no forzarla a decir la verdad si ella no se sentía cómoda, optando en cambio por comprar un pastel de agradecimiento de camino a casa. Dentro de la tienda, admiró los dulces pasteles, confiado en su elección de llevar algo agradable a casa. Imaginando cómo ella le bromearía como un esposo atento que trae un regalo a casa, no pudo evitar sonreír para sí misma. Imaginó su alegre y radiante reacción al ver el pastel, recordando lo ansiosa que estaba por expresarle su agradecimiento por su ayuda durante los exámenes. Sus pensamientos sobre sorprenderla con entradas se vieron repentinamente interrumpidos cuando una voz familiar pronunció su nombre desde detrás de los pasillos. Al darse la vuelta, fue saludado con entusiasmo por el entrenador Shimizu, quien saludó alegremente sorprendido de encontrarlo allí. El entrenador le explicó que un spa cercano había cerrado inesperadamente, lo que lo llevó a esa tienda local, mientras Yusuke no podía evitar sentirse abrumado por la presencia tan amigable del hombre. Aunque Shimizu siempre era alegre y fácil de tratar, Yusuke reflexionó sobre lo difícil que le resultaba lidiar con personas que presionaban de manera tan persistente. Cuando Shimizu insistió en ayudarle a seleccionar una recomendación para celebrar el fin de los exámenes, Yusuke intentó declinar educadamente y excusarse. Justo cuando intentaba alejarse, Hatsushiro apareció a su lado, ofreciéndose a tomar la cesta de la compra para que pudieran terminar de hacer las compras juntos. Sorprendido por su repentina presencia, dudó, dándose cuenta de que su plan de sorprenderla con un pastel se había arruinado mientras Shimizu volvía a llamarlo. Mientras Shimizu daba un paso adelante con un golpe firme, su actitud alegre se transformó en una mirada penetrante y firme dirigida directamente a la pareja. Su intensa presencia tomó al joven completamente desprevenido, lo que lo llevó a preguntar con nerviosismo si algo andaba mal antes de mirar hacia un lado confundido. Mirando para mirar al adulto, Kotori permaneció serena, con la mirada fija en él mientras lo llamaba en voz baja su padre. Aún desconcertado por la revelación, Yusuke luchaba por procesar que el entrenador Shimizu era en realidad el padre de ella.
mientras el hombre pronunciaba su nombre con solemne peso. Reconociendo la gravedad de la situación a pesar de que sus apellidos no coincidían, Yusuke intentó intervenir y explicar la situación de ella, pero el entrenador Shimizu lo apartó con firmeza para sujetarla del hombro. Sujetándole los brazos con fuerza, el enfurecido padre le gritó, exigiéndole saber dónde había estado, dejando a Yusuke observando horrorizado y atónito la confrontación. Exigiendo saber dónde había estado, el hombre encaró a la joven desaparecida, pero el repentino enfrentamiento hizo que el joven estudiante diera un paso al frente y le pidiera al entrenador que esperara. Soltando su agarre, el entrenador exhaló pesadamente, pidiéndose disculpas y explicando que simplemente se había visto abrumado por la sorpresa. Insistió, preguntándole cómo pudo desaparecer sin previo aviso y dejar a todos angustiados de preocupación, mientras la joven permanecía en silencio con la cabeza agachada bajo su agarre. Incapaz de seguir mirando, el joven sujetó con firmeza la muñeca del hombre, insistiéndole en que le quitara la mano de encima de inmediato, mientras le pedía a la joven que explicara qué sucedía. Mirando a su alrededor, de pronto se dio cuenta de que la creciente tensión había atraído la atención no deseada de los espectadores cercanos. Inundado por el alivio, el adulto se dejó caer de rodillas ante su hija, llorando en silencio y agradeciendo a Dios que estuviera a salvo. Con humildad pidió una oportunidad para explicar la situación, mientras el joven lo observaba con silenciosa comprensión. Disculpándose por su arrebato agresivo, el hombre admitió que había perdido el control de su fuerza por la impresión, mientras que el joven también le ofreció una disculpa por reaccionar de forma tan defensiva. El padre admitió que descubrir a su hija perdida hace tanto tiempo lo había desorientado por completo, expresando su gratitud por hacerlo volver en sí, dejando a la joven visiblemente conmocionada. Cuando le pidieron que explicara cómo terminó bajo su cuidado, el joven confesó con vacilación su culpa por no haber notificado a la policía antes, mientras la chica reflexionaba en silencio sobre la larga preocupación de su padre. Sugiriendo que se trasladaran a un lugar más privado, el entrenador se ofreció a llevarlos a casa en auto para poder hablar lejos de la mirada pública. Una vez dentro del vehículo, el hombre aclaró que la joven llevaba el apellido de soltera de su madre, resolviendo el misterio de por qué sus apellidos eran diferentes. Sentado en el asiento del copiloto, el joven reflexionó sobre lo abrumador que debía ser para un padre enterarse de repente de que su hija desaparecida había estado viviendo con un chico desconocido. Recordó el desesperado día lluvioso en que se conocieron en la azotea, recriminándose por no haber contactado nunca a la familia de ella a pesar de haber comenzado una vida juntos. Rompiendo su solemne hilo de pensamientos, el padre sonrió entre lágrimas de gratitud, expresando un inmenso alivio de que hubiera sido un buen chico como él quien se hiciera cargo de su hija. Admitió que, aunque más tarde podría enfadarse, su inmenso alivio por haber encontrado a su hija superaba todo lo demás, confesando lo ansioso que se había sentido con cada día que pasaba. Pidiendo disculpas por su exabrupto anterior, el entrenador tranquilizó al joven antes de expresarle su sincero agradecimiento por todo lo que Yuki había hecho por su hija. Yuki declinó amablemente el crédito, insistiendo en que Hatsushiro había sido quien realmente lo había ayudado a él, aunque ella permanecía sentada en silencio en la parte trasera. Al llegar frente a su edificio de apartamentos, Kotori le ofreció un suave agradecimiento mientras se preparaban para bajar del vehículo. El entrenador se ofreció a esperar en el vehículo, mientras ellos dos subían a recoger las pertenencias de la joven. Caminando lado a lado hacia la entrada, un silencioso entendimiento flotaba entre ellos mientras ingresaban al edificio. Mientras subían juntos las escaleras, Yuki la miró de reojo, dándose cuenta plenamente de que muy pronto ella regresaría a su verdadero hogar. Al llegar a la puerta de su apartamento, él le recordó con gentileza que una vez que recogieran sus cosas, finalmente volvería a vivir con su padre. Al entrar en la conocida habitación, Yuki expresó de forma casual su deseo de poder conocer también a su madre algún día. Tori le reveló en voz baja que su madre había fallecido en un accidente hacía varios años, lo que hizo que un apenado Yuki comprendiera el peso de su comentario casual. Recordando las palabras previas de su amigo, Yuki se recriminó a sí mismo por saber tan poco de ella a pesar de haber vivido bajo el mismo techo, mientras Kotori iba en silencio a buscar su ropa. La esperanza de reconfortarla, le ofreció que siempre sería bienvenida a visitarlo cuando quisiera, incluso si ya no vivían juntos. Ella se detuvo ante su ofrecimiento, girándose con una leve sonrisa contemplativa que llevaba un matiz de agridulce aceptación. Al ver su sutil expresión, Yuki la llamó suavemente por su nombre, con el corazón pesado por las palabras que no se atrevió a decir. Dándose la vuelta de nuevo, dio un paso decidido hacia adelante, adentrándose en la habitación para recoger lo que le quedaba por empacar. Ella le da la espalda, dejándolo inmóvil en el umbral de la puerta, mirando fijamente mientras una pesada incógnita flota en el aire. ¿Será este realmente el fin de su vida juntos? Con los puños fuertemente cerrados, camina en silencio por el pasillo en penumbras, alejándose de él mientras el peso de su inminente separación se hace sentir. A medida que el empaque llega a su fin, una melancolía silenciosa se apodera de la habitación,
marcando lo que parece ser su último momento juntos en este espacio compartido. Le ofrece la consola de videojuegos para que puedan jugar juntos en el futuro, pero ella insiste en que le pertenece a él. Bromeando suavemente con ella, le pide que no se esfuerce demasiado hasta enfermarse, lo que provoca una suave sonrisa mientras ella promete cuidarse. Cansando a tocarse el cabello de manera notoria, ella se prepara para partir, haciendo que él reflexione internamente sobre su gesto familiar y silencioso. Observando su tendencia habitual de tocarse el cabello cada vez que se guarda algo, él le pregunta directamente si hay algo que necesite decirle. Mirándolo con una expresión dubitativa, ella le pregunta con voz suave por qué diría algo así. Señalando directamente su hábito, él la anima a decir lo que piensa, expresando su deseo sincero de estar a la altura de sus expectativas. Pasa una breve duda antes de que ella desvíe la mirada, asegurándole que realmente no hay nada de qué preocuparse. Ofreciendo una sonrisa tranquila y reconfortante, ella repite que está bien, dejándolo sin más remedio que aceptar su respuesta. Dando un paso hacia la puerta, ella se asegura de que él no haya olvidado nada antes de despedirse definitivamente. Fuera, junto al vehículo, el entrenador Shimizu le da la bienvenida de nuevo, disculpándose por haber tardado tanto mientras los dos se preparan para tomar caminos separados. Mientras ella sube al auto, el entrenador expresa su gratitud por haber cuidado de ella hasta ahora. Prestando importancia de forma educada a su propio papel, él señala que en realidad ella fue quien lo cuidó a él con la cocina y los quehaceres. Con una actitud seria, el entrenador le pide que se abstenga de reunirse con ella por un tiempo para que puedan pasar tiempo a solas en familia. Dándose solo mientras el entrenador se aleja, él asimila la petición, recibiendo la promesa de que se pondrán en contacto una vez que las cosas se calmen. Enfrentó directamente al hombre mayor, exigiéndole saber por qué la desaparición de Hatsushiro nunca había sido reportada a la policía en todo este tiempo. Reconociendo la constante preocupación del joven, el entrenador Shimizu exhaló un cansado suspiro antes de volverse para dirigirse directamente a él. Cuando el entrenador le preguntó a quemarropa si había visto los moretones en el cuerpo de Kotori, el joven se sobresaltó, tartamudeando una explicación de que solo los había notado accidentalmente mientras ella dormía, asegurándole al padre que su relación seguía siendo totalmente respetuosa. Antes de que la conversación pudiera ir más lejos, Kotori salió apresuradamente del auto, suplicándole angustiada a su padre que se detuviera y mantuviera oculta la verdad. A pesar de su desesperada protesta, su padre insistió en que Yuki merecía saberlo, extendiendo la mano para echar suavemente hacia atrás el cabello de su hija. Exponiendo las marcas ocultas en su cabeza, el entrenador Shimizu reveló la dolorosa verdad. Esos moretones eran las cicatrices físicas de un severo acoso escolar. Dando mudo por el impacto, Yuki miró impotente cómo Kotori cerraba los ojos, abrumada por la vergüenza de que su doloroso secreto hubiera quedado al descubierto. La gravedad de la situación se apodera del joven al considerar la oscura sombra del acoso escolar que se cierne sobre la muchacha a su lado. Él escucha con atención mientras el hombre mayor le explica sus razones, temiendo que denunciar su desaparición a la policía desate rumores que puedan arruinar su futuro. Dada su propia prominencia pública, el padre admite que los rumores se extenderían rápidamente entre los vecinos, razón por la cual la inscribió en una prestigiosa escuela para señoritas. Clara además que un rumor sobre la hija de un exjugador de béisbol profesional siendo acosada en la escuela sería desastroso para su reputación futura. Aunque asiente con cortesía, el joven piensa para sí mismo que proteger su seguridad inmediata debería haber tenido prioridad sobre las apariencias a largo plazo. El entrenador se ríe alegremente, admitiendo que estaba al límite de sus fuerzas y a punto de llamar a las autoridades antes de su encuentro casual. Aliviado, el padre decide que es hora de partir, agradecido de que las perspectivas a largo plazo de ella sigan intactas. En una rápida despedida, la joven es llevada al automóvil que la espera, dejándolo solo al lado del camino mientras el vehículo se aleja. Dejado con sus pensamientos persistentes, se da cuenta de que no soporta volver a una casa vacía y anhela escuchar una voz reconfortante. Buscando una distracción, se dirige a una cafetería local, con la esperanza de sumergirse en el estudio y despejar su mente. Al entrar, se sorprende al ver a sus compañeros de clase sentados juntos en una mesa, saludándolo amigablemente. Acepta su invitación y se sienta, aunque un pesado silencio se apodera del lugar al notar ellos su expresión apagada. Al notar su semblante sombrío, presionan para obtener respuestas, sospechando al verlo sin su compañera habitual justo después de los exámenes. Reconociendo su sincera preocupación como amigos de ella, se decide a compartir la historia completa con ellos. Sobre una taza de café caliente, les expone la secuencia de acontecimientos relativos al padre de ella y su repentina partida, poniéndolos al día. Escuchó en silencio mientras Otani le decía rotundamente que era un idiota por guardar secretos, antes de recordarle sutilmente que Kotori terminará alcanzando su límite emocional muy pronto. Sorprendido por esta revelación, preguntó cómo Otani podía saberlo, a lo que su amiga le explicó que Kotori se lo había confesado directamente durante una salida para comprar ropa. Mientras tanto, Kotori llegó a una tranquila casa residencial en un taxi, respondiendo al conductor con una voz tenue al detenerse el vehículo. Al bajarse del taxi hacia la entrada, su corazón se desanimó cuando su padre dio un paso al frente para confrontarla justo al lado de la casa. De vuelta en la cafetería, Otani relató cómo había visto por accidente moretones
en el cuerpo de Kotori ese mismo día, lo que le hizo dudar si realmente se estaba llevando bien con sus compañeros de clase. Reveló que había contactado a una amiga para investigar la antigua escuela de Kotori, confirmando que una estudiante de primer año con su descripción había dejado de asistir de la nada hace 2 meses. La revelación pesó enormemente sobre él cuando Otani confirmó la verdad. Kotori no sufría simplemente de acoso escolar, sino que sucedía algo mucho más complicado. Fuera de la casa, Kotori permaneció con la cabeza gacha en silencio mientras su padre le exigía una explicación por sus acciones. Apretó las manos con fuerza presa de la ansiedad, temblando ante la creciente presión de la severa mirada de su padre. Su padre levantó el brazo con desdén mientras expresaba una respuesta fría y decepcionada ante su duda. Exhausto y sin aliento, Yusuke corre por la calle mientras la verdad de lo sucedido comienza a desmoronarse. Recuerda su conversación con la orientadora escolar, quien le cuestionó si había mentido sobre la situación. Ella le había explicado cómo al principio la gente se metía con Hatsushiro a modo de broma, lo que provocó una caída que le dejó la cara sangrando, mientras todos los demás se negaban a intervenir. Sangrando por la sien, Kotori simplemente había mirado hacia adelante con ojos vacíos, susurrando en voz baja una disculpa por las molestias. Debido a su inquietante y distante reacción, sus compañeros de clase comenzaron a mantener las distancias, aislándola por completo. La orientadora observó que Yusuke era extrañamente amable, esperando a comprobar su bienestar de formas sutiles e indirectas, lo que le había permitido a Kotori sentirse segura a su lado. Le respondió preguntándole por qué no había encarado a Kotori directamente, sospechando que la orientadora ya sabía que había verdades que Kotori no se atrevía a decir. La mujer admitió que entrometerse no siempre es malo, señalando que incluso Yusuke sabía que Kotori realmente no quería irse. Exigiendo al máximo sus límites físicos, él corre por las calles empapadas de lluvia, chapoteando en los charcos mientras la desesperación se apodera de él. Lágrimas mezclándose con el sudor de su rostro, él grita su nombre a todo pulmón, desesperado por alcanzarla antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Kotori yace inmóvil en el frío suelo, exhausta mientras el peso del dolor continuo adormece su espíritu. Ella se hunde aún más en traumáticos recuerdos de arrebatos violentos, donde sus sinceras disculpas solo recibían una fuerza brutal. La voz abusiva había estallado enfurecida por sus elecciones cotidianas, dejándola maltratada mientras la cinta de su cabello se desataba en el suelo. Yaciendo indefensa en la oscuridad del presente, ella susurra débilmente llamando a su madre, buscando un lazo desgastado por la adversidad. Floran recuerdos de una Kotori más joven corriendo al lado de su madre mientras la mujer yacía colapsada en el suelo. Entre lágrimas, la niña había llorado por su madre, quien logró esbozar una sonrisa tierna y dolorida para consolar a su hija a pesar de su propio sufrimiento. Recordó el peso abrumador de la culpa que la había perseguido desde aquel fatídico día, rememorando las últimas palabras de su madre al encomendarle que cuidara de su padre. En su corazón creía que su propio deseo egoísta de comer un helado había provocado el accidente, convenciéndose de que debía ser una niña buena para compensar la tragedia. A partir de ese momento, su padre, que antes era amable, comenzó a cambiar paso a paso. Dándole la espalda con severidad, le ordenó que se acabaran los juegos y que debía concentrarse por completo en sus estudios. Impulsada por su deber, asumió el lugar de su madre en el hogar, encargándose de las tareas diarias mientras se enteraba de las noticias del mundo a su alrededor. Cuando le preguntaron si podía ayudar con las tareas del hogar, aceptó sin dudarlo, preparando en silencio la comida y manteniendo la casa lo mejor que podía. Incluso cuando le dijeron que como mujer debía saber cocinar, se propuso dar lo mejor de sí misma, equilibrando los estudios, las tareas del hogar y la cocina a pesar de su corta edad. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, su padre nunca sonreía. Compartiendo sus penas con un gato callejero afuera, le confesó que su cocina aún estaba en proceso, con la esperanza de poder replicar algún día las recetas de su madre. Creyendo que una comida perfecta finalmente le devolvería la felicidad al rostro de su padre, se resolvió a poner aún más empeño en dominar los platillos familiares. Sin embargo, al regresar a casa tarde una noche, no se encontró con calidez, sino con una dura reprimenda mientras su padre le gritaba con rabia. Preocupado pero furioso, falto de aliento y alterado, le levantó la mano. A partir de ese día, sus arrebatos violentos se convirtieron en algo cotidiano, escalando rápidamente hacia un maltrato físico constante. A pesar del trato duro, soportó en silencio el sufrimiento, creyendo en ese momento que si eso hacía feliz a su padre, estaba bien. Decidida a cambiar las cosas, puso todo su corazón en preparar una comida casera, picando meticulosamente los ingredientes y lavando todo con una silenciosa esperanza. Recordó cómo el curry había sido el platillo que unió a sus padres en primer lugar, conservando el preciado sabor de la cocina de su madre. Habiendo logrado recrear exactamente el mismo sabor, esperó con ilusión junto a la estufa, preguntándose si su padre finalmente la felicitaría y sonreiría como solía hacerlo. Cuando él se sentó y probó un bocado, se detuvo,
abriendo de par en par los ojos al reconocer el sabor del platillo que ella le había servido. Sin embargo, en lugar de alegría, una ola de oscuro resentimiento lo invadió. Tirando la comida a la basura, la acusó de hacerlo a propósito para molestarlo porque su madre ya no estaba. Ella se quedó allí en silencio y angustiada mientras las crueles palabras de su padre resonaban, preguntándole burlonamente si realmente creía que podría ocupar el lugar de su difunta madre, mientras la comida desechada yacía echada a perder en la basura. Mientras tanto, Yuki corría a toda velocidad por una carretera empinada, jadeando por aire mientras su resistencia se agotaba rápidamente bajo la desesperada prisa por llegar a su destino. Se detuvo para tomar aire, recordando las indicaciones de Otani para llegar a la casa del entrenador Shimizu, una casa independiente con un techo triangular rojo situada frente al restaurante Yakiniku cerca del instituto. Recordando su conversación anterior, Yuki le expresó su gratitud a Fuji, preocupado de que sus problemas personales pudieran causar inconvenientes al resto del club de béisbol. Fuji simplemente sonrió y restó importancia a la preocupación con despreocupación, pidiendo a cambio un parfait gigante si algo pasaba, a lo que Yuki solo pudo reaccionar con ligera sorpresa. Impulsado por el apoyo relajado de su amigo, Yuki declaró que lo invitaría a todo lo que quisiera, llegando finalmente justo afuera de la residencia del entrenador Shimizu. Sabiendo que el entrenador probablemente ignoraría el interfono, se sintió aliviado al encontrar la puerta exterior sin cerrojo, lo que le permitió caminar directamente hacia la propiedad. Acercándose a la entrada con tensa calma, descubrió con sorpresa que la puerta principal también estaba completamente sin llave. Girando el pomo, empujó la puerta principal abriéndola con un chasquido agudo y entró, llamando hacia el interior de la tranquila casa. Su corazón se congeló al mirar hacia el suelo del recibidor, donde Kotori yacía inmóvil y desmayada, enfrentándolo a la peor situación posible. Kotori apretó la consola de videojuegos con fuerza, pero su padre rápidamente notó la caja blanca en sus manos. Desestimándola como un objeto trivial, le exigió saber si la había recibido de Yuki. Indignado, él se abalanzó hacia adelante para arrebatarle el regalo, gritándole que se detuviera, pero en el resultante, la caja fue arrancada violentamente de sus manos mientras ambos caían al suelo. Pie sobre ella en un arrebato de furia, le exigió saber si se atrevía a ir en contra de su propio padre, dejándola temblando en shock ante su ira explosiva. La arremetió con pisotones violentos, gritando con rabia sobre quién ganaba el dinero para alimentarla y pagar por su vida, haciendo llover golpes sobre su indefenso cuerpo. Después de que terminó el ataque, ella permaneció arrodillada a solas en el suelo de la desordenada habitación, completamente destrozada y abandonada. Ella se dio cuenta de que la manera tan desalmada en que él había tirado el curry que ella preparó no fue un simple accidente. Era una clara señal del absoluto rechazo de su padre. Ella había soportado un dolor y un estrés infinitos intentando reemplazar a su difunta madre, creyendo que era responsable de su muerte. Pero ahora se daba cuenta de que todos sus esfuerzos habían sido completamente en vano. Caminando sola se cuestionó para qué había estado viviendo hasta ahora, dándose cuenta de que lo único que realmente quería era una pequeña oportunidad de ser feliz. Abrumada por la desesperación, se subió al barandal del pasadizo de la escuela, preparándose para saltar y terminar con su sufrimiento. Justo cuando estaba a punto de caer, alguien le agarró el brazo con fuerza desesperada, gritando su nombre. Mirando hacia arriba, escuchó una voz suave y reconfortante que la llamaba mientras Yusuke se desplomaba en el suelo a su lado, luchando por tomar aire. Se quedaron tendidos el uno al lado del otro en el suelo, sin aliento y mirándose de frente tras el desesperado rescate. Lágrimas corriendo por su rostro, ella sollozó y le preguntó por qué había venido, a lo que él le ofreció una sonrisa gentil y se disculpó por llegar tarde, afirmando que era su deber como su novio. En el presente, Yusuke encaró directamente al maltratador padre de ella, recriminándole el haber golpeado a su propia hija, mientras el hombre mayor intentaba justificar la violencia como una simple lección para una hija fugitiva. Sin inmutarse por las excusas del padre, Yusuke lo desafió con firmeza a repetir esas mismas palabras frente a la policía, señalando que las pruebas físicas de su maltrato estaban marcadas claramente en el cuerpo de la joven. Observó mientras el hombre respondía con una calma espeluznante, invitándolo a seguir adelante y presentar la denuncia. Alcanzando su teléfono, el entrenador se preparó para cambiar las tornas contra su acusador. Agarrándolo por el cuello, el hombre lo amenazó agresivamente con exponer los propios arreglos de vivienda del adolescente y el abuso al que sometió a su hija durante meses. En el fondo, Kotori le suplicaba a su padre que se detuviera, pero el hombre golpeó violentamente al joven, arrojándolo al suelo. Pie sobre el joven caído, el entrenador expuso con frialdad las duras consecuencias de denunciarlo, señalando que seguirían suspensiones, expulsiones y el receso indefinido del club de béisbol. Señaló que su amigo Fuji entrenaba incansablemente todos los días para el Koshien, y que arruinar ese sueño sería enteramente su culpa. Agarrando bruscamente a Kotori por la ropa, el padre la empujó hacia adelante, afirmando que ella nunca querría causar un daño tan irreparable a quienes la rodeaban. Emocionado y yaciendo impotente en
el suelo, el adolescente solo pudo susurrar con desesperación, mientras el hombre lo instaba a darle la noticia a su amigo. Arrodillándose a su lado, Kotori le agradeció suavemente por venir y preocuparse, aceptando su dolorosa realidad para proteger a los demás. Mientras ella le ofrecía una conmovedora sonrisa de apoyo para su futuro, su padre descartó con burla su idealismo juvenil y sus sacrificios emocionales. El entrenador aprovechó su ventaja, recordándole que sacar esto a la luz le costaría su beca, obligándolo a abandonar la escuela por falta de dinero. Enfatizó lo talentoso que era Fuji y lo desesperadamente que quería que tuviera éxito en el béisbol, enmarcando su coacción como una preocupación genuina. El hombre concluyó que Kotori se estaba sacrificando por sus sueños, diciéndole al joven que simplemente se fuera a casa. Recogiendo las pertenencias de Kotori, declaró que si ella regresaba a casa ahora, todo sería olvidado y reanudarían sus vidas como si nada hubiera pasado. Acercándose al joven golpeado una última vez, el padre se acercó de manera amenazante, amenazando con infligirle suficiente dolor para asegurarse de que nunca volviera a interferir. En lugar de someterse, reúne las últimas fuerzas que le quedan y le asesta un potente golpe directo a la mandíbula del hombre mayor, haciéndolo retroceder por el repentino impacto. Respirando pesadamente con la sangre goteando por su rostro magullado, Yusuke grita con pura rebeldía, advirtiéndole al hombre que nunca vuelva a menospreciarlo. Arrodillada en el suelo a poca distancia, Kotori observa la desesperada represalia en absoluto estado de shock, con las lágrimas corriendo incontrolablemente por sus mejillas. Impulsado por un deseo abrumador de proteger a Kotori, Yusuke le había pegado al padre de ella, dejando a la joven temblando de pánico mientras le preguntaba por qué había cometido un acto tan drástico mientras él la sostenía firmemente de los hombros. Mirándola con dulzura a pesar del moretón en su mejilla, él la reaseguró con suavidad, recordándole que como su novio, defenderla no requería pensarlo dos veces. Detrás de ellos, el padre de ella se sujetaba la cara con pura furia, maldiciendo a Yusuke y amenazando con lo que sucedería si de verdad perdía la cabeza. Él bramó que el futuro de Yusuke estaba destruido, advirtiéndole que nunca podría volver a la escuela, que el sueño de su mejor amigo se arruinaría para siempre, y que Kotori cargaría con esa aplastante culpa por el resto de su vida. Exigiendo saber si el chico realmente comprendía el peso de sus acciones, él se erguía sobre él, aunque Yusuke solo ofreció una resignada y silenciosa respuesta. Volteando a mirar al hombre enfurecido con ojos firmes, él preguntó con indiferencia qué diferencia hacía todo eso ahora, conmocionando tanto al entrenador como a Kotori. Terrorizada por el futuro de él, ella exclamó entre lágrimas, preguntándole cómo podía desechar la ambición de toda su vida de convertirse en médico. Razonó que incluso si su camino tradicional se cortaba, simplemente buscaría otra manera, dispuesto a soportar cualquier dificultad necesaria con tal de protegerla, dejándola abrumada por la profundidad de su devoción. Descartando los remordimientos de ella con una sonrisa ligera, él miró su expresión desconcertada, notando en su interior con afecto lo tierna que se veía. Dejó en claro que se negaba a dejarla cargar sola con el peso o rechazar su ayuda, señalando que, como el golpe ya estaba dado, de todos modos no había marcha atrás. Mirándola directamente a los ojos, se le suplicó que dejara de decidir todo por sí misma y que simplemente le permitiera salvarla. Observando el intercambio, el padre de ella se burló, comentando que creía que Yusuke era más listo, y señaló que exponer el abuso solo le causaría a Kotori el mayor sufrimiento al final. Sin inmutarse, él respondió que simplemente tomaría su mano y la protegería cuando llegara ese momento, preguntándole si estaba de acuerdo, a lo que ella sintió entre lágrimas. Le dedicó una sonrisa encantadora y traviesa, llamándose a sí mismo egoísta en tono de juego, mientras ella lo miraba con absoluto asombro. Frustrado en extremo, el padre de ella se rascó la cabeza con violencia, dándose cuenta derrotado de que su manipulación había fallado por completo ante la inquebrantable determinación de Yusuke. Le gritó una orden, instando a Kotori a hablar y a decirle directamente cuántos problemas le estaba causando. Yusuke la sostuvo con dulzura, animándola a ser egoísta por una vez y revelar sus verdaderos sentimientos, prometiendo seguir su ejemplo sin importar lo que exigiera su padre. Abrumada por la emoción mientras los recuerdos de su sumisión pasada inundaban su mente, ella gritó un firme rechazo sujetando las manos de Yusuke. Mirando directamente a los ojos conmocionados de su padre, declaró que ya no deseaba estar con él, eligiendo en su lugar vivir con quien la amaba y cuidaba. Con lágrimas brillando en sus ojos, gritó con absoluta convicción que ya no escucharía nada de lo que él tuviera que decir. Mientras Yusuke la observaba decir su verdad desde el fondo de su corazón, sintió un profundo alivio al saber que ella finalmente había expresado sus sentimientos genuinos. Atónito por su inesperada rebelión, su padre dio un paso atrás con incredulidad, incapaz de comprender que incluso ella se estuviera oponiendo a él. Sin decir una palabra más, se giró hacia la puerta, dejando a Yusuke llamándolo con sorpresa mientras se retiraba al pasillo. Cerró la puerta en silencio tras de sí, abandonando el enfrentamiento y dejándolos a los dos solos en la habitación. El silencio se apoderó de la habitación desordenada,
haciendo que la intensa prueba se sintiera casi irreal mientras ella susurraba suavemente que lo había logrado decir. Mirándola con una sonrisa amable, él reafirmó su logro, confirmando que en efecto había dicho lo que pensaba. Ella reflexionó sobre cómo tenerlo a su lado, le dio el valor necesario para defenderse y decir la verdad. Notando el cambio repentino en su actitud, Yusuke se acercó con dulzura para abrazarla fuertemente. La atrajo hacia su pecho, elogiando suavemente su valentía a través de un momento tan aterrador. Salvo en sus brazos por fin, la adrenalina se desvaneció y rompió en un llanto pesado y aliviado, confesando lo aterrorizada que realmente había estado. Ella continuó sollozando contra su pecho, elogiándolo por lo valiente que había sido durante la confrontación. Tomado por sorpresa por su repentino e intenso abrazo y el roce continuo contra él se sobresaltó ligeramente, sorprendido por la inesperada muestra de afecto. Lágrimas corriendo por su rostro y una sonrisa llena de llanto, ella se ofreció a consolarlo a él también, reconociendo que él también debía de haber estado aterrorizado y admitiendo lo maravillosamente que había manejado todo. Al observarla, la expresión de él se suavizó hacia una comprensión gentil y silenciosa. Admitiendo su propio miedo, él reconoció lo expuesto que se había sentido. Pero ella señaló que él también había estado temblando y le rogó que lloraran juntos. Aunque al principio él intentó negarlo, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la estrechaba más fuerte, rindiéndose ante el abrumador alivio. Juntos en el suelo junto a la puerta principal, los dos se abrazaron fuertemente en un largo y silencioso abrazo, habiendo dado ambos todo de sí para protegerse mutuamente. Reflexionar sobre sus logros pasados, recordó cómo había sido el as del equipo en la escuela secundaria e incluso llegó a las semifinales en el estadio Koshien. Seleccionado justo después de la escuela como la segunda opción para el equipo profesional de Tokio, su carrera en el béisbol despegó de inmediato hacia el plantel principal. La vida fuera del deporte floreció de igual manera, llenándose de alegría cuando su esposa dio a luz a su hermosa bebé al año siguiente. Todo parecía perfecto hasta ese momento, un periodo de pura felicidad y éxito continuo. El desastre llegó a los 8 años de su carrera profesional cuando se rompió el hombro, desencadenando una cascada de lesiones en el codo y la cadera que finalmente terminaron con su contrato 2 años después. Pasar a un nuevo rol rodeado de personal más joven, se sintió perdido entre la multitud, tratando de adaptarse a la vida más allá del deporte profesional. Apretando el puño, se resolvió a no guardar rencor, decidido en cambio a dar lo mejor de sí en esta segunda carrera. Saber que su amorosa familia lo esperaba en casa le daba las fuerzas para superar cualquier adversidad. La tragedia volvió a golpear inesperadamente cuando un repentino accidente dejó a su esposa hospitalizada y conectada a soporte vital. Abrumado por el dolor, se desplomó al lado de su cama, llorando impotente sobre su frágil cuerpo. Al ver sus lágrimas, la pequeña Kotori se acercó con preocupación, obligándolo a esconder el rostro entre las manos mientras luchaba por controlar sus emociones. Sosteniendo a su pequeña hija fuertemente, se recordó a sí mismo que no podía permitirse venirse abajo mientras ella aún dependiera de él. Al tomar un trabajo como vendedor en una empresa local de alimentos, soportaba las reprimendas diarias de quienes lo rodeaban mientras se esforzaba por proteger la memoria de su difunta esposa y criar a Kotori. Cargarse de las tareas del hogar además del trabajo terminó por agotarlo, lo que lo llevó a renunciar cuando las cosas no salieron como esperaba. Mirando una fotografía enmarcada de su difunta esposa y su hija, reflexionó con amargura sobre lo lejos que había caído de sus días de gloria, dándose cuenta de que necesitaba con urgencia encontrar un nuevo empleo. Se quedó sentado en silencio, mirando al vacío mientras el aplastante peso de la realidad se imponía. No le quedaba nada. Recordando cómo había vivido como un caparazón vacío desde entonces, llamó suavemente a Kotori, diciéndole que era hora de irse. Tomando su pequeña mano entre las suyas, la guió fuera de la puerta hacia el pasillo exterior. Se dio cuenta de cómo ella pasaba los días, viendo la televisión en silencio en la sala de estar durante horas. Siendo que debía disciplinarla ahora que su madre ya no estaba, pronunció su nombre con firmeza. Diciéndole que dejara de jugar y se concentrara solo en sus estudios, la observó obedecer en silencio, abandonando todo lo demás a partir de ese día. Eventualmente, cansado de ocuparse de todas las tareas del hogar, le exigió que ella se hiciera cargo del trabajo doméstico. En lugar de fregar los platos él mismo, la obligó a limpiar, usando el control sobre ella como un desahogo para su propia frustración acumulada. Observándola cargar la ropa sucia, notó con fría expectativa que aún le faltaba mucho para terminar con sus deberes. Abrumado por la ira, perdió todo autocontrol, recurriendo a la violencia física y golpeándola sin importar cuántas veces la reprendiera. Sin importar cuán duro fuera su trato, la joven obedecía en silencio cada orden sin pronunciar jamás una sola queja. Se convenció a sí mismo de que, como su proveedor, era natural que ella obedeciera a todos sus caprichos, completamente ciego al daño emocional, hasta que ella finalmente se quebró en desafío. Desanimado y solo, caminó encorvado por la calle tranquila y con las persianas cerradas. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando la agonizante verdad se asentó. Su propia hija lo había rechazado por completo. Mirándola de nuevo, finalmente llegó a una devastadora revelación. Ella no era una mascota obediente obligada a acatar cada una de sus palabras, sino un ser humano con sus propios sentimientos. Mientras ella permanecía distante en sus recuerdos, Shimizu reflexionó
sobre la promesa que le había hecho a su difunta esposa, proteger a su única hija. Recordó haber abrazado a su preciosa hija cuando era más joven, su sonrisa alegre contrastando fuertemente con su realidad actual. Abrumado por el arrepentimiento, se cubrió el rostro con las manos, preguntándose qué había estado haciendo hasta ahora, antes de tambalearse a ciegas por las calles y chocar directamente contra un grupo de jóvenes delincuentes. El joven le gritó con molestia, exigiéndole una disculpa y diciéndole que no los ignorara mientras intentaba pasar de largo. En lugar de defenderse, Shimizu se desplomó al suelo, soportando sus brutales patadas mientras su mente se concentraba por completo en la aplastante revelación de cuánto dolor le había infligido a Kotori. El atacante lo agarró del cabello, burlándose entre risas y exigiéndole que le entregara su billetera para solucionar el asunto. Murmurando para sí mismo sobre su propia imprudencia, Shimizu se levantó de repente, agarrando a su agresor con una fuerza inesperada y estrellándolo contra el pavimento. Impulsado por una furia repentina, asestó un golpe violento, tomando por sorpresa al compañero del delincuente. Lágrimas corriendo por su rostro, gritó con agonía, exigiéndole saber hacia dónde había estado mirando todos estos años mientras atormentaba a su hija. El horror de sus acciones pesaba enormemente sobre él al imaginar cuántas veces había sometido a Kotori a semejante temor y sufrimiento. Derribando a otro atacante, le dio la espalda a la escena, por completo insensible a la violencia que lo rodeaba. Pie y solo bajo las luces de la calle, se dio cuenta con aterradora claridad del monstruo en el que se había convertido. Temprano a la mañana siguiente del incidente de la noche anterior, el teléfono suena de repente, sobresaltando a Yuki Kotori. Preguntándose si le habrá pasado algo a su padre, ella se acerca a contestar la llamada, descubriendo que la policía está en la línea. Se acerca para escuchar mientras ella confirma su identidad como la hija de Shimizu ante la autoridad al teléfono. Observando su tranquila compostura, él reflexiona sobre cómo ella estuvo preocupada por su padre todo este tiempo, esperando fielmente su regreso sin haber recibido nunca una llamada. A medida que la conversación continúa, el abogado en la línea le comunica la impactante noticia de que su padre ha sido arrestado. Los detalles revelan que fue aprehendido por exceso de legítima defensa tras intervenir en una alteración física y violenta. Tras bloquear el ataque de un cuchillo del agresor para proteger a un tercero, se dejó llevar durante la pelea, resultando en consecuencias devastadoras. Le escucha con seriedad mientras ella se entera de que la víctima fue apuñalada en zonas bastales provocándole la muerte, lo que significa que una cadena perpetua sigue siendo posible a pesar de las circunstancias atenuantes. Al colgar el teléfono, ella se vuelve hacia él con lágrimas en los ojos y le pregunta si la acompañará a visitar a su padre. Tomando sus manos con dulzura, él le reasegura que tenía la intención de apoyarla desde el principio y le promete que irán juntos. Agradecida por su apoyo inquebrantable, ella le da un suave agradecimiento antes de que decidan descansar de cara al difícil día que les espera. Más tarde, en el centro de detención, los dos se sientan juntos en la cabina de visitas esperando tras la barrera de cristal. El padre de ella entra escoltado por un guardia, luciendo visiblemente desgastado, demacrado y con la mirada vacía. Al contemplar su aspecto alterado tras solo 2 días, él nota cómo el hombre se burla y les dice que no lo miren con lástima. Mientras ella saluda con suavidad a su padre, el hombre acepta sombríamente su destino, reconociendo que simplemente está cosechando lo que sembró. Escucha en silencio a través del cristal, mientras su hija rechaza sus intentos de distanciarse, declarando con firmeza que él siempre seguirá siendo su verdadero padre a pesar de cada dificultad que soportó por ella. Mirándolo al otro lado del divisor, ella reafirma cuán profundamente valora al hombre que la crió, sentada al lado de su compañero. Superado por la emoción, apenas logra susurrar su nombre antes de que ella le dedique una sonrisa radiante y conmovida, pidiéndole comer juntos una vez que quede en libertad y prometiendo cocinar su curry favorito. Abrumado por su calidez, él se cubre el rostro con un pesado suspiro, incapaz de ocultar el alivio que recorre sus cansadas facciones mientras asiente suavemente en señal de acuerdo. Una suave sonrisa se dibuja en sus labios mientras le expresa su sincero agradecimiento, prometiéndole que se asegurará de terminárselo todo la próxima vez. El silencio se prolonga brevemente en la austera sala de visitas, manteniendo un momento de quieta calma entre la familia dividida. Al observar su espíritu apacible, él reflexiona sobre lo mucho que se parece a su difunta madre, mientras el joven sentado a su lado señala con afecto que ella es sencillamente demasiado buena para su propio bien. Cambiando cortésmente el tono, él sugiere que sería mejor si ella sale un momento, pidiendo hablar a solas con el joven. Ella acepta de inmediato, haciendo una suave reverencia antes de dirigirse hacia la puerta. Antes de salir de la sala, ella se gira con un puchero alegre, insistiendo en que, sin importar sus objeciones, continuará visitándolo con regularidad. Una vez que la puerta se cierra tras ella, una pesada atmósfera se apodera de los 2 hombres restantes, lo que lo lleva a romper el silencio preguntándole al chico por qué permanece sentado de forma tan rígida. Al reflexionar sobre la entereza de su hija, él se maravilla de lo fuerte que se ha vuelto, a lo que el chico presume con desenvoltura que ella es sin duda la mejor compañera que podría desear. Una calurosa carcajada rompe su sombrío semblante al admitir que los dos realmente hacen una gran pareja,
antes de deslizar un pequeño objeto por la ranura debajo del cristal hacia el chico. Le explica que la libreta bancaria contiene todos los ingresos acumulados durante su carrera profesional, confiándosela al joven para que cuide de su hija. En respuesta, el muchacho le aclara con firmeza que no le concederá el perdón tan fácilmente como ella si esto era meramente un intento de limpiar su conciencia. Aceptando las duras palabras sin protestar, él admite que a él también le incomoda la facilidad con la que su hija perdona a los demás, instando al joven a mantener su rencor sin dudar. Al abrir la libreta, el joven reacciona en absoluto shock ante la astronómica cifra registrada en su interior, pero el hombre mayor se mantiene firme, insistiendo en que cada centavo se utilice siempre que su hija lo necesite. Él escuchó en silencio mientras el hombre mayor le revelaba el PIN de 4 dígitos. 11 de noviembre, el cumpleaños de la fallecida madre de Kotori, Kuroha. Al sacar a relucir un comentario cínico que Shimizu había hecho antes sobre tirar todo a la basura por una sola mujer, el joven le preguntó qué había querido decir realmente con eso. Presionando un poco más, le preguntó si Shimizu se refería a sí mismo, pero el hombre mayor simplemente desvió la mirada, alegando haberlo olvidado. Aceptando la enorme responsabilidad junto con la libreta bancaria, el joven se inclinó profundamente en señal de gratitud y respeto. Cuando un oficial anunció que el tiempo de visita había terminado, Shimizu se levantó, reconociendo que, aunque tal vez no tuviera derecho a pedirlo, necesitaba un último favor. Inclinándose profundamente, Shimizu le suplicó que cuidara bien de Kotori, a lo que el joven respondió con una sonrisa tranquilizadora y le prometió encargarse de todo. Caminando juntos de regreso tras visitar a Shimizu, Yusuke y Kotori conversaban tranquilamente. Ella se rió entre dientes, burlándose un poco de él sobre cualquier discusión privada que hubiera tenido con el entrenador. Luego lo miró a la cara, cambiando su tono a una suave preocupación mientras le preguntaba si le preocupaba ser la razón por la que su padre había sido arrestado. Yusuke admitió que le molestaba un poco, aunque Kotori lo tranquilizó diciéndole que no debía culparse. Él expresó una profunda gratitud hacia Fuji y prometió disculparse adecuadamente más tarde. Mencionando la conversación que tuvieron ayer sobre su madre, él le preguntó suavemente si recordaba lo que habían discutido cerca del retrato conmemorativo. Kotori recordaba profundamente cómo, desde el día en que su egoísmo provocó la trágica muerte de su madre, había dedicado su vida a apoyar a su padre para llenar el vacío que ella dejó. Recordó su objetivo de devolver la felicidad que le fue arrebatada a su padre, reflexionando con tristeza sobre cómo habían salido las cosas al final. Yusuke escuchó con atención, observando cómo el desinterés de ella reflejaba lo que su padre había señalado, preocupado por lo lejos que llegaría por los demás. Trayéndola hacia un tierno abrazo, él le reaseguró que ahora estaba allí para ella. Le prometió hacerla feliz, pidiéndole que confiara en él para mantenerla sonriente a partir de este momento. Apoyando su cabeza contra el pecho de él, ella afirmó suavemente su cálida promesa. Abrazándolo con fuerza a su vez, sintió que una profunda realización se arraigaba dentro de ella. Había encontrado una razón completamente nueva para vivir. Le recordó suavemente que no debía vivir únicamente por el bien de él, animándola a explorar todas las cosas divertidas y maravillosas que el futuro le tenía reservadas. Dándolo con una sonrisa brillante y radiante, le preguntó si se quedaría junto a ella, confesando que se sentiría sola sin su compañía. Volviendo sus brazos estrechamente alrededor de ella una vez más, él aceptó de inmediato y sin un momento de duda. Manteniéndose abrazados de cerca, ella lo miró a los ojos y admitió suavemente que a ella tampoco le gustaría jamás separarse de él. Mientras suena el despertador matutino, el joven estudiante pasa sin problemas a su rutina diaria, vistiéndose rápidamente con su uniforme escolar antes de preparar un desayuno en soledad. Saliendo al aire fresco de la mañana, camina en silencio hacia su futuro, decidido a perseguir su ambición de convertirse en médico sin necesidad de la validación de nadie. Durante el desayuno, le relata el sueño nostálgico que tuvo a su compañera, quien lo escucha con suave curiosidad. Ella reflexiona sobre lo mucho que ha pasado en los últimos 3 meses, encontrando difícil de creer lo rápido que ha pasado el tiempo desde que comenzaron a prepararse para la misma escuela secundaria. La conversación se remonta a la sincera propuesta de su padre, recordando su gratitud y preocupación tras reconocer el dedicado apoyo del joven durante un momento difícil. El entrenador le había preguntado con calidez si estaría dispuesta a trasladarse a la escuela local, una sugerencia que ella aceptó con un sincero agradecimiento. Con una sonrisa alentadora, le había prometido darle la bienvenida como su compañera de grado superior una vez que él aprobara sus exámenes de admisión. Bromeando juguetonamente sobre su estatus de compañera mayor, lo saluda con una risa alegre que ilumina toda la habitación. Mirando hacia atrás, se da cuenta de lo mecánicamente que solía pasar sus días, viviendo como un caparazón vivo y sin un verdadero propósito antes de que ella entrara en su vida. Ahora, sentado frente a ella mientras disfruta de una comida casera, siente una profunda sensación de calidez y pertenencia que le da un nuevo significado a su existencia. Él expresa abiertamente lo valiosas que se han vuelto sus rutinas diarias, desde vivir uno al lado del otro hasta caminar juntos todas las mañanas y tardes. Con tranquila certeza, confiesa que cada pequeño detalle relacionado con ella se ha convertido en su verdadera razón de vivir. Celebrando internamente su victoria, aprieta el puño
con satisfacción, orgulloso de haber logrado finalmente pronunciar palabras tan sinceras sin tropezar ni ponerse nervioso. Sin embargo, su confianza se evapora al instante cuando ella se inclina hacia adelante con una cucharada de comida, pidiéndole que abra la boca. Completamente abrumado por su adorable gesto, él tartamudea confundido mientras ella se pregunta inocentemente si él quiere dar un bocado. Ella se inclinó hacia adelante con una cuchara, ofreciéndole un bocado. Él lo aceptó, llevándose la comida a la boca mientras ella lo observaba con satisfacción. La sintió con entusiasmo, abrumado por lo delicioso que estaba, mientras el calor interno y la vergüenza le sonrojaban las mejillas. Terminaron de comer juntos, charlando amablemente antes de decidir que era hora de recoger la mesa y prepararse para el día escolar. Al notar el intenso color rojo que se extendía por sus orejas, él la llamó, pero ella rápidamente se cubrió el rostro con vergüenza y se dio la vuelta. Ella infló las mejillas, desconcertada por su aguda observación. Decidida a cambiar la situación, anunció juguetonamente su intención de darle de comer a él también, lo que le hizo reír mientras comenzaba a recoger la mesa. Sintió que una profunda y tranquila alegría lo invadía, dándose cuenta de que incluso las discusiones mañaneras cotidianas formaban parte de una maravillosa vida nueva. Mirándola, reflexionó sobre cómo antes vivía como un robot sin alma, sin darse cuenta de cuánto había anhelado la calidez hasta que ella entró en su mundo. Más tarde sus ojos se posaron en una linda carta rosa pegada en la pared cercana, lo que hizo que ella también la mencionara. Ella le explicó que se trataba de un informe formal que él había enviado a su casa. Mientras tanto, en un lugar lejano, su madre recibió el sobre del repartidor y lo abrió para leer las últimas novedades de su hijo. Ella sacó la hoja de papel y su expresión cambió a una de absoluto asombro mientras sus ojos recorrían el texto. Sonrojándose profundamente y apoyando la mano en la frente, se quedó atónita ante la pura audacia y la vergonzosa naturaleza de su comunicado escrito. Escrito claramente en el papel estaba su dramática declaración: «Mamá, tengo novia». Al llegar a la escuela en una mañana brillante, Shousuke Utani se dio cuenta de que no podía reconocer a nadie de sus días de secundaria. Al entrar a su nuevo salón de clases, desempacó su mochila y se acomodó. Sentada en su asiento asignado, su mirada se desvió hacia el chico a su lado. Él permanecía completamente absorto en su cuaderno, con la cabeza inclinada mientras su lápiz se movía furiosamente sobre la página. Viéndolo continuar estudiando sin pausa, se preguntó si era solo un nerd estudioso o alguien un poco extraño. Aún así, su intensa concentración despertó su interés, decidiendo que debía presentarse ya que estaban sentados uno al lado del otro. Inclinándose hacia su escritorio con una sonrisa brillante y curiosa, le preguntó su nombre. Sin embargo, él no dio respuesta, y su lápiz continuó su ritmo rápido y constante sobre el papel sin detenerse. Persistente, se inclinó aún más y comenzó a darle palmaditas en el hombro repetidamente, llamándolo para llamar su atención por encima del incesante sonido de su escritura. Sus repetidos intentos hicieron que se congelara a mitad del trazo. Se detuvo, con la mano inmóvil sobre el escritorio mientras finalmente reconocía su presencia. Disculpándose educadamente por interrumpir su increíble concentración, le dio un saludo alegre. De repente, él cerró de golpe su material de estudio, declarando con entusiasmo que el coseno se había cambiado por el seno, ignorando por completo su presentación. Perdiendo la compostura, lo jaló hacia atrás por el cuello, exigiéndole saber qué estaba haciendo después de haberla ignorado 3 veces seguidas. Con un aura intensa y oscura rodeándola, le indicó firmemente que se presentara ahora que tenía toda su atención. Intimidado por su repentino cambio de actitud, balbuceó de los nervios su nombre, Yusuke Yuki. Cambiando de nuevo a una expresión cálida y agradable, se presentó adecuadamente como Shousuke Utani. Cuando él comentó que su nombre sonaba como el de un jugador versátil, ella admitió que los comentarios deportivos caían completamente fuera de su campo de conocimiento. Mientras él se desplomaba de inmediato sobre su escritorio para volver a su intenso estudio, ella solo pudo observarlo con leve desconcierto, maravillándose de lo extraño que era. Más temprano esa mañana, Shousuke había salido de su casa despidiéndose de su madre, quien se preguntó a Tabataba por qué salía tan temprano a pesar de haberse desvelado. Justo cuando salía por la puerta, su padre se tropezó en el pasillo sosteniendo una pila de papeles, haciendo un gesto de dolor por el cansancio tras haber pasado la noche en blanco. Su madre lo regañó por volver a dormirse en el escritorio tras terminar los manuscritos de su serialización semanal, instándolo a descansar adecuadamente en la cama en lugar de tomar pequeñas siestas sobre su trabajo. Despidiéndose con entusiasmo, su madre le deseó buena suerte en la escuela, mientras Shousuke reflexionaba con cariño sobre lo enérgica que permanecía su madre a pesar del exigente horario de su padre. Se levantó de su escritorio, anunciando su partida mientras empacaba su mochila, aunque su expresión ansiosa revelaba cuánto deseaba que su compañero cambiara sus hábitos de estudio autodestructivos. Mirando hacia arriba con una expresión exhausta y cansada, su amigo le ofreció un leve saludo, completamente agotado por sus esfuerzos implacables. Observándolo aislarse de todo una vez más, se dio cuenta de que a pesar de la tensión, estar en su presencia le resultaba extrañamente reconfortante. Ver su espalda completamente girada en el silencioso salón de clases por la mañana le trajo recuerdos de su padre trabajando duro, dibujando manga mientras él lo observaba de niño. Reflexionando sobre esa reconfortante similitud, se preguntó en voz alta por qué se sentía tan relajado a su lado,
esperando que su compañero se asestara un poco para no preocuparse tanto. Acercándose, le dio un toque en la cabeza para llamar su atención, provocando una reacción de sorpresa antes de preguntarle por qué estudiaba constantemente de manera tan frenética. Razonó que con la inteligencia de su compañero podría mantener fácilmente su beca con menos esfuerzo, sugiriéndole que dirigiera parte de esa energía hacia sí mismo. Mirándose la propia mano, el cansado estudiante admitió que simplemente no conocía otra forma de vivir, habiéndose esforzado incansablemente desde la infancia. Sus palabras reflejaban los recuerdos de su padre, a quien una vez le había suplicado que pausara su trabajo, recibiendo una respuesta similar sobre no conocer otro estilo de vida. Su padre le había explicado que vivir intensamente era la única forma en que había logrado conseguir la serialización a temprana edad, sin conocer otra vía. Entendiendo ese impulso demasiado bien, se preparó para ofrecer una seria advertencia sobre los peligros de sobrepasar los propios límites. Regañó con firmeza, insistiendo en que necesitaba dormir más antes de colapsar por completo a causa del agotamiento. La mañana siguiente, llegó temprano a la clase 1A, deslizando la puerta para saludar a su compañero una vez más. Dentro del silencioso salón, encontró al joven profundamente dormido en su escritorio, completamente agotado. Tocando suavemente su rostro dormido, sonrió para sí mismo al ver lo tierno que se veía mientras murmuraba fórmulas de química en sueño. Él se rió entre dientes mientras miraba hacia abajo, preguntándose qué clase de sueño tranquilo ocupaba los pensamientos de su amigo. Inclinándose sobre el escritorio con una sonrisa tranquila, observó a su amigo dormido en el aula vacía. Apoyando la barbilla en su brazo, reflexionó para sí mismo que el chico dormido estaba verdaderamente profundamente dormido, pensando en cómo había logrado cautivar su corazón. De repente, otro compañero de clase abrió la puerta de golpe, expresando sorpresa al ver al estudiante habitualmente diligente dormido en su escritorio. En su repentina entrada, el recién llegado chocó accidentalmente contra el estudiante de gafas, disculpándose efusivamente mientras se acercaba para comprobar si estaba bien. Dando un paso atrás para recomponerse, el intruso cruzó miradas con él, presintiendo una sutil tensión en el aire. Mirando al estudiante dormido, el recién llegado preguntó con nerviosismo si accidentalmente había interrumpido un momento íntimo.